Alguien me llama. A mi mamá. No se ve nada, dice. ¿Y la intro se ve? Ah, ok, ok. Está que mete acá el asistente la mano. Pero todavía no le des transición, pues. Espera que Paulina Ya, conversando con su mami. y ahora sí, ya. No, Mándalo, ya, mándalo, ya. mándalo. Comenzamos, chicas. Ponle la musiquita, por favor. Espérate. ¿Se ve? No se ve, ¿no? Piensa. Ay, ¿qué fue? ¿Ya? ¿Qué fue con eso? ¿Ya estamos? Hola, hola. Ya estamos Hola. conectados. chicas. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Singa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Después del estás, año Pau? nuevo. Oye, yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? Acá, muy bien. ¿Te metiste en la Real Chupeta? No, dices, ¿sí o no. Tranqui, tranqui. Es que ya soy viejita, ya. Ah, ¿Tú, ya Jennifer, veo, qué ya tal? veo. Ahí también, tranqui. Ya ve, Jennifer, si a ti te gusta la... Oye, Mira, eso es pues. mentira, porque Jennifer ha chupado hasta el 2, ¿ah? Hasta el 2 de enero. A la mierda, Todo, hermano. todo. He seguido. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Bajo la Luna. Espero que les guste este programa. Es con mucho amor creado para ustedes y se puedan divertir una vez más. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguien, ¿Qué tal? tienes, discúlpame, ¿tienes el volumen todo activo? ¿Ah, sí? Así. Sí, sí, sí. Estaba al 100. ¿Qué uso? Ya, bueno. Tres Ahora veces sí, ya. ahora sí. ¿Cómo estás, pues, Pau? ¿Cómo pasaste tu año nuevo? ¿De verdad chupaste el día 2, 3? ¿Cómo la pasaste? ¿Con Mira, la familia? ¿Con el enamorado? Nada. Yo solo trabajé nada más. Puedo decir que he trabajado. ¿Trabajaste? Sí, trabajé ese día. Tomé un vasito y luego tomé agua. Pero no chupé. No pasé un año nuevo que diga, ah, qué bomba, qué chévere, qué va, no. Ah, ya. ¿Y tú, Jennifer, qué tal la pasaste? Yo la Yo- verdad. Claro, voy a decir la verdad, pues me he ido, me he ido hasta Villa Salvador, he toneado y me he quedado hasta el día 2, creo. Pégate al 2 o micrófono. ya. No, sí, claro, hasta el día primero, todo hasta trabajar. Ah, te fuiste de boleto, pero sí chupaste. Boleto, sí, Ah, sí. la Sí, mira, Dos mierda. seguidos, El seguidos. 2 no, ella no quería ir a trabajar y dijo, pues no voy a ir, no quiero ir a trabajar, pues. Y la obligaron. Ah, su amiga, de Me verdad, ¿Y tú qué tal? llamaron. no me da el cuerpo para chupar tanto. Oye, Ya estoy mira, vieja. yo siento que soy una abuso. persona joven, pero metida en el cuerpo de una vieja. Sí, de verdad. Sí, Pero porque siento que, Qué abuso. no puedo. no puedes. No, sí, yo la pasé tranquila también. No chupé tanto. Un brindis nomás y ya está. Ahí quedó. creas. Ah, bueno, es lo importante, es lo importante. Claro. Bueno, chicos, para los que no nos conocen, yo soy Pau Yo soy Singa. Yo soy Jennifer. y todas somos Bajo la Luna. Yo pensé que iban a decir las chicas superpoderosas. Ah, nada. Bueno, el tema hoy día que vamos a tocar es un poco como que picante porque es de las infidelidades, Pau. Sí, así, vamos a estar hablando sobre ese tema. Espero también que puedan comentar y nos cuenten historias. Vamos a estar contando experiencias propias y experiencias de otras personas, ¿no? Y más que todo, ver más o menos a qué viene este tema de la infidelidad. El otro, está potente. El otro tema que vamos a tocar también es quién debería llevar la cuenta en una relación. O sea, ¿quién tiene que llevar esa camiseta ahí? Bajo nuestras experiencias, vamos a estar comentándolos. O baja la experiencia de los otros. Sí. Acá. Ah, yo creo que El no. siguiente tema, el tercer tema, ¿cuál es? Tú. Acá está. Ahí, No, acá. ¿qué es eso? Ah, yo antes y yo ahora. Ok, ese es el tercer tema que vamos a estar tocando en todo en general, ¿no? No solo en una relación, sino en amistades, en nosotros propios. Hemos Así que- evolucionado prácticamente. exacto. Espero que les vaya a gustar un poco el tema, así que nada, empecemos entonces. ¿Con Ya. qué empezamos? Empezamos por el tema más Ah. picante, por favor. primero. Infidelidades. Ah, ¿A su- quién no le han sido cachudo? Eso Diga quiero ver. quiere ir por lo más fuerte. Claro, pues. A ver, Pau, tú como primera experiencia, ¿te han hecho o no te han hecho cachuda? Mira, a mí no me gusta el tema de la infidelidad. Te juro que yo odio a las personas que hacen eso. Realmente siento que ya pierden el respeto totalmente el hecho de ser infiel a tu pareja, ¿no? Porque siento que estar con una persona es una decisión que uno toma y al rato es como que, oye, estoy tomando la decisión de estar contigo, te voy a respetar, quiero estar contigo, te amo, te quiero, lo que sea, y quiero pasar tiempo contigo, ¿no? Todo lo que tú quieras. Más que nada es la lealtad, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, que yo haya descubierto una vez, sí. Y fue horrible y me quedé traumada con esto. Luego volví a descubrirlo, pero como siempre todos los hombres lo niegan.
es como que no es cierto y No, no he sido yo, eso fue el celular de un amigo. claro, algo así, ¿no? Un Entonces, amigo me agarró mi celular. claro, entonces yo prefiero como decir, ok, hacerme tipo la de vista gorda, pues, ¿no? Algo así. Pero realmente estoy 0-0, o sea, en contra de eso. No debería ser, porque no me vas a venir a decir, por ejemplo, ¿no? Estuve borracho y no me acuerdo de lo que pasó y estuve con la Es flaca, que ¿no? eso de estar borracho es una excusa perfecta para las personas que se emborrachan, pues, ¿no? Y quieren Exacto. sacar los pies del plato. Claro. Ahora, abuso, yo digo, claro, si estás ocupado. borracho, ¿por qué no vas y matas a tu enemigo, pues? ¿O por qué no matas a quien tienes cólera? No sé, ¿no? Porque, no sé, estoy Exactamente. borracho, ¿no? O sea, claramente Sí. no es coherente. Pero muchas personas se escudan bajo la borrachera o no estaba consciente. Uno es consciente hasta donde llega. Qué abuso. Exactamente. Ya, pero ¿lo perdonas o no lo perdonas? Depende. ¿Cómo depende? La primera vez que me pasó, no lo perdoné. A pesar de que habían pruebas y la persona decía no. Fue no. La segunda vez que pasó, tampoco lo perdoné porque no olvido, jamás olvido esas huevadas. Pero, ¿tú crees que nos podías contar al menos una experiencia para ponernos en contexto? A ver. ¿Cómo se la mm, encontraste o cómo fue tu engaño? Claro, yo realmente soy una persona bien tranqui. A mí no me gusta revisar cosas y esto, pero ya cuando veo que hay iniciativa de algo y siento que está pasando algo, estás demostrándome cosas que no van acorde a lo que llevamos en una relación, es como que yo digo, ya voy a sospechar algo está pasando, entonces voy a empezar a investigar. Suave o voy directo, ¿no? Dependiendo. Claro. Y las veces que he encontrado todo esto ha sido porque en realidad ha venido solo a mí. Porque cuando lo he buscado no lo he encontrado. Pero cuando lo he dejado de buscar y decir, ay, ¿es seguro? Es Ha como sido que- el destino, ha sido la vida que Exacto. quiere que tú te enteres. Y ha llegado a mí y de acuerdo con lo que ha llegado a mí, yo he empezado a buscar y encontré y es como digo, ok. Bacán. Y tú, Pero no perdonaría, pero No depende perdonarías. mucho. Depende mucho por qué lo perdonaría, pero realmente no lo haría pues, porque nunca lo olvido. Eso sí, jamás lo olvido. Es Siempre que lo las tengo. mujeres nunca olvidan, pues. Eso Pueden, claro. pueden perdonar, pero nunca olvidan. Exacto. Y pueden- Exacto. Y le pueden hacer lo mismo también. Ahora, Es que hay un dicho que Sí. dice, ¿no? Las mujeres nunca olvidan, se Ajá. destruyen. En realidad Claro. es como que ya, ok, te perdono todo, pero espérate nomás. Ajá. Espérate pero el no se trata tiempo. tanto de perdóname que te voy a ser infiel yo también, sino No, en claro. actos, en forma de Exactamente. ser, en forma cómo te comportas, en forma de que, oye, de repente cambió esta persona y ya no es la misma de antes. Y es Sí, como que, es cierto. o sea, todo viene de algo, no siempre es de la nada. No, y además que Dios te mío. comento que hay tipos de infidelidades. O sea, ¿cómo pasa una infidelidad en sí? Exactamente. Exacto. O sea, primero creo que comienza como con una atracción hacia la otra persona. ¿no? Ajá, Como y que buscas su algo- número o la contactas o te hacen la gran diciendo no tengo amigos con quien hablar y ya pues, ¿no? Exactamente, La exactamente. Es como clásica de que, todas. claro, O solo es mi amiga. O solo es una persona nada más que apareció y estoy conversando. O sea, Exactamente. esas huevadas y, no y van. luego, o sea, tú sabes que como que te atrae una persona, pero aún así sigues, ¿entiendes? Exacto. abuso. Exacto, y es tu propia decisión. Tú eres consciente que te da el clip, ¿no? De que existe Ajá. un clip. Ahora, una si la química. otra persona, ya sea hombre o mujer, te está dando esa iniciativa que yo quiero tener algo contigo o que me gusta así algo y tú le das pie a cabeza a eso y sigues con la No, cosa. pero después pasa el tema de las fantasías. Ah, también, claro. Tú comienzas como que a alucinar con esa persona. Pero eso es, Después de que haya mira, la yo creería química. que eso no es una cosa, por ejemplo, cuando fantaseas con una persona que no conoces, no hablas, yo no lo considero como infidelidad. No lo considero Pero porque es que ahí empieza, pues, Paulina. no, pero Yo- me yo refiero, por siento eso. ejemplo, por ejemplo, Es como un famoso, algo así, tipo Claro. un famoso y nunca va a pasar nada. claro, y empiezas a fantasear y se dice, yo quisiera estar con él o ella, como que, qué chévere, ¿no? Pero queda ahí, ¿me entiendes? Ya. Ahora, si estamos hablando de una persona que tú conoces, que la conociste en un grupo de amigos y siempre van a hablar o siempre van a salir y tú estás fantaseando, y la primera oportunidad que haya, o sea, no vas a decir que no la vas a tomar, pues. Claro. Ya. Obvio. Dios mío. Obvio, por eso. Existen varias formas de ser infiel. También el microengaño. O Oh. sea, luego es cuando tú ya das pie a coqueteos, pues, con esa persona. Ajá, exacto. Y recibes sus coqueteos. O sea, en vez de ponerle un alto, tú sigues. O sea, te gusta la huevada. Así por decir. Exactamente. Hay decirlo, algo ¿no? que pasa ahí. Obvio. Exactamente, exactamente. Otra forma de ser infiel. A ver. Unas red flags, no sé. Bueno, no sé. Yo creo que también otra A mí no forma... me hicieron infiel. dice. Otra forma de ser Tal vez yo. infiel es que, tipo, tú estás con tu pareja, ¿no? Y le ocultes algunos mensajes. O lo elimines.
Cuando, claro, cuando exactamente. eliminas el mensaje Ajá. lo pones archivado. Obvio, está Claro. escondiendo algo. Esas personas que Exactamente. eliminan mensajes de cualquier chat, ya sean amigos, el mejor amigo, el grupo, lo que sea, fotos, lo que sea, son personas que esconden cosas. Exactamente. No existe esa Yo, persona yo he que... visto, yo he visto mucho de Pinky Show. Ay, me encanta comerme todas las infidelidades ¿Cómo posibles. así? ¿Qué Ah, dice? ya. Y dice de que eso de, pucha, ellos ocultan mucho los mensajes en archivados y hasta hay otra opción que, o sea, tú WhatsApp. puedes restringir chat y encima le pones una contraseña Sí, lo que bloqueas. no se Sí. pueda Sí, ver eso salió a en WhatsApp simple nuevo. vista. Pero el WhatsApp sí existe. Sí sale. Sí existe eso. Sí sale. Que tú bloqueas tu chat para que nadie entre y solo lo veas tú. Tú. Y nadie sabe. Miércoles. ¡No sabía! No, yo sabía, no ¡Ah! sabía. ¡Vale, Escuché, escuché. guagua! Yo no sé esa opción, Eso, ¿ah? pero lo he visto Abuso. en Pinky Show. Sí. No, ¿Qué? eso existe ahora en la actualización de WhatsApp, que tú puedes bloquear tus chats para que nadie entre y nadie va a ver a quién estás bloqueando. Exactamente. Oye, mira, Es cierto. esas cosas, Sí, no qué deberían loco. ponerlas. Infieles de mierda. Ah, sí, creo que hay Y como chicas que infieles. una parte para restringir, ¿no? El chat y poner Ajá, clave, ¿no? exactamente. Sí, sí, Exacto, sí, sirve hay para todos eso. los infieles malditos. O también he Pero visto, también le cambia de nombre. Ah, Pone sí, mamá, Claro, Juanito claro. Mecánico, no sé, cualquier otro nombre, ¿entiendes? no, Cuando le llaman a la o tu medianoche. prima o tu mamá, no Me sé. llama mi mamá todas las noches. algo así. Sí, Siento sí. que ser infiel de otra manera, para mí, yo creo que también es salir con alguien y no decirle a tu pareja. ¿Por qué no le dirías? Claro, si no tienes nada que temer, ¿verdad? Claro, ¿por qué no le mencionarías Claro. como, ¿sabes qué, amor? Quiero salir hoy día con tal persona o he conocido a tal persona en tal fiesta y nos estamos siendo amigos y esto que he hecho no sé, chévere, bacán. Y vamos a salir porque a tomar algún café, no sé, algo, ¿no? Porque queremos hablar y bla, bla, bla. Ok, chévere. Pero si tu pareja te dice, ¿por qué vas a salir con él? ¿De qué van a hablar? Ya, ¿Qué le claro. responderías tú? No es como que... Pero depende. Ahora, si es una que apareció o uno que apareció de la nada y se hicieron amigos de la nada y quieren ir a tomar un café o quieren ir a comer lo que sea porque Ah. vamos a ser amigos, es como hay algo raro ahí. O ¿tú qué piensas? O sea, yo sí siento, o sea, no podría yo decirle a mi pareja, no, que vaya tipo con una persona que hay que conocer, o sea, ¿para qué? Que acaba de conocer, ¿verdad? Una Sí, cosa es ser ¿para qué? amigos de tiempos, de tiempazo, de años. Nos conocimos a un grupo de amigos, un decir. Ah, ya. Y Bueno, queremos- y si salen entre amigos, bacán, ¿no? Pero si me dice que va a salir con esa flaca solas, nada, gracias. Paso, la Por verdad. eso digo, va a depender mucho qué tipo de amiga sea. Porque si es una amiga que conoces de años, que incluso antes de que tú llegaras, mucho bueno, antes, Eso es chévere, ¿no? claro, Obviamente. pero por eso te digo, una persona que llegue de la nada, que son amigos y se Con otra conocieron, más. nica, Obviamente pues, no, nica. porque pues está claro lo que está pasando. O sea, Obvio. pienso yo, piensa mal y acertar así, ya está. ¿O no? Sí. Claro, cierto. Al menos en ese tema, pues, ¿no? ¿Y a ti, Jennifer, Pero te hicieron infiel? pero ¿alguna vez ustedes han hecho infiel a alguien? No, justamente no. A mí no me gusta, por Yo eso sí digo. como que en coqueteos nada más, pero ahí lo dejé. Supe que Dios estaba mal mío. y ya está. No, a mí me pasa, tipo, soy muy cerrada en una relación. O sea, siento como que mi mundo gira alrededor de esa persona. De esa persona y Claro. punto, ahí Pero queda. lo que Y sí tengo aparezca que quien rescatar, aparezca. lo que sí tengo que rescatar de mí es que yo soy muy, o sea, cuando estoy en una relación, realmente cuando estoy así, Enamorada. que soy muy sumisa y tipo lo doy todo. Todo, Claro, soy súper pero eso es transparente con malo, eso. ¿sabes por qué? Porque Dios a veces mío. si el hombre es malo, Se ¿cómo se dice? aprovecha, Claro. se aprovecha de ti, te aprovecha de eso. demasiado. ¿Sabes? sí. Un día escuché un podcast que decía, el hombre es bueno, no, el hombre te ve buena mujer y buena y todo cuando tú eres sumisa, cuando tú le dices sí a todo, cuando sus proyectos son para él y todo lo que tenga que ver alrededor de él, tú le dices sí todo y todo gira alrededor de él. A ver, Tú eres una buena mujer. claro, es que Pero cuando los hombres igual por naturaleza nunca le gusta que le digan nada, esa huevada. Nunca le gusta que le digan Que no le nada. gusta que le y mangoneen, reclamen siempre. nada. Y Exacto. sumisa 100% y tipo él sí puede sacar los pies del plato, o sea, Ah, ahí claro. sí saca, ¿no? O sea, ellos buscan una buena mujer, por así decirlo entre comillas, y ellos faltan el respeto a eso, ¿entiendes? Exacto. Entonces, cuando es al revés, o sea, cuando tú ya empiezas a tener amor propio y empiezas a ver cosas tuyas, ya quieres salirte de ese círculo, o sea, ya no es todo sí o todo es sumiso, ya el hombre te empieza a ver como que diferente, te empieza a decir has cambiado un montón, o empiezan a haber peleas, ya no es nada bonito, ya no es romántico, ya, o sea, todo se pierde. Idealizas la toxicidad, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, Claro, exacto, ahí- exacto. Sí, sí, sí. Hay uno en el tema de si que estamos hablando, ¿no? Sobre la infidelidad, si uno perdona al otro. Ya, ¿qué pasaría si una persona lo perdona al otro?
Mira, La, hay En ese caso, casos- ¿qué haría? la confianza se pierde definitivamente. Claro, definitivamente. pero hay Ojo, muchas personas ojo. que perdonan. no, ojo. Ajá. Hay personas que pueden ser infiel y de repente ha sido un lapsus, ¿no? Llegó, ya sea un hombre o una Como mujer. que, Llegó y pucha, me gustó mucho ese chico, pero yo no creo nada con él. Simplemente no sé, me perdí. Me Te perdí en ese momento, nublaste. claro. Y, Ya, claro. y pides disculpas y cambias. Y como que crecen los dos y se perdona y todo, y chévere, ¿no? Bacán. Sí. Pero si tú no vas a perdonar y si tú no olvidas tampoco, siendo la otra parte, eso no va a Es funcionar que jamás. la idea es esa, pues, Claro. perdonar de corazón. Porque Pero es entonces, muy difícil. sí, es difícil. es que la Obvio. confianza se perdió. Sí. Y va a estar ahí la Y mujer. volver a recuperarla. Claro. Exactamente. Y Hay un volver a- caso, yo veo un caso como que por ahí X persona, justo le engañaron y ya pues no. Vamos a poner Pepito, casi se iba a ir a trabajar y le engañaron, la mujer le descubrió y todo eso. Pero cuando la mujer perdonó a tal Pepito, imagínate, la mujer le llamaba a su trabajo, igual ya Exactamente. Ay, qué venía, todo el horrible. rato le Están controlaba, las todo el rato. inseguridades. Pero es Claro. que es verdad. Pero, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Que estés normal, tranquila, nada Y pasó? el hombre se quejaba, y el hombre se quejaba. No, Ay, ya. A ver, yo les... O sea, ponte así, mira. Claro, así, es bien que pegadita claro. acá. el hombre no se tendría por qué quejar. Más bien tendría que Claro. hacer acciones como para que la otra persona volviera a recuperar esa Uy, confianza llegó que la, tiene hacia él. la cuarta integrante. A ver, se va a poner en la mesa para seguir hablando de este Allá tema el, picante. el Oye. chat quiere saber algo. El kit yo a mí no me funciona, ¿por qué? A veces ¿Cuál, se laguea. cuál? Tienes que cerrarlo y volver a abrir la aplicación. A ver. Chicos, espérame un ratito, ahorita nos volvemos a conectar. No, es que muchas chicas se preguntan Ah, ya, por sí. qué siempre le son infieles a las más bonitas. Ay, ahorita vamos a hablar de ese tema. Pucha, sí, ¿por qué? Ah? Oye, sí, ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me engañaron? Sí, pues. Una mamacita ella. Que creo que los hombres nunca están conformes Ahorita con lo vamos que a hablar. tienen. Bueno, ya que estamos acá, por favor, pongan la Eso cámara de deberíamos preguntarle Katia. a un hombre, ¿no? La cámara de Katia, ella Ah, es sí, la mismo, no me cuarta digas, pues. integrante de Bajo la Luna. Preséntate, Katia, por favor. Bueno, mi nombre es Katia. Acércate Sí, bien al, bien. al teléfono. Ahora Al sí. micro, al micro. Al micro. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Mi nombre es Katia, yo soy estudiante, tengo 25 años, participando por primera vez en Bajo la Luna y espero que tengamos una bonita conversación, una buena experiencia. Genial. Ponle aplauso, ponle aplauso. El audio de Katia yo la escucho bien intercortado. Sí, Solamente, ¿Cambiamos? solamente acércate un Creo que es poquito la más batería, así. creo que es la Ahora. batería. Ahí. creo ajá. que sí, es por eso, porque me estaba alejando. Ajá, trata de estar cerquita para que Ya. lo escuchemos. Sí, porque la escucho bien bajo. Bacán. Si no te cambio de micrófono, porque Ah, este hay, tiene más. hay que probar un ratito con eso, si Ya. no ya te aviso si Ok. sigue. Estamos en vivo, chicos, así que esto pasa en vivo. ¡Oh, Moni! ¡Saludos para ti! Besitos. A ver, ya. ¿De qué estamos hablando? Ah, ya. Vamos a responder primero a la pregunta. Estamos hablando de la ¿Cuál? infidelidad. Hemos empezado ya. con ese tema. Así que vamos a estar opinando sobre esto. La pregunta de Voz en Off fue ¿por qué a las bonitas las engañan más, no? Entonces, ¿Por qué es lo que tú Ya. crees? ¿Por qué? Mira, en primer lugar, a mí, que yo me haya enterado, no me han engañado hasta ahora. Es más, tampoco ni siquiera yo he tenido como que varias experiencias amorosas como para que me puedan engañar. Pero yo de las pocas que he tenido, no me han engañado o al menos no me he enterado que me hayan hecho infiel. Ok. Y a ver, acá en la voz en off, ¿ustedes por qué piensan que a las bonitas les hacen infiel? es que no tiene micrófono. Ah, no tiene micrófono, pucha. Pi. Oh, vaya. ¿Ahí? O sea, para el otro lado. Ahí. O sea, sí, mira, así. Ahí. Para que cuando salgas en cámara te puedan recortar la cara. Ajá. Ajá. Ya, ok. Sí, porque ya Bacán. Es que esta es la primera experiencia, güey, tienen que comprender. Está bien. Ok. Bueno, yo respondiendo a la pregunta de Voz en Off, podría decir, no existe por qué a las bonitas las engañan más o por qué a las feas no, porque todas somos bonitas, hermosas, divinas. Claro. Solo no hay mujer, solo que hay mujer mal arreglada, No, como no, dicen. no. yo como dice creo- Melissa, no hay mujer.
Yo creo. No hay yo sí mujer creo en fea. eso. Yo creo que el Solo mal problema no somos nosotras o porque desarreglada. nos engañan o porque si estamos desordenadas. Yo siento que es la naturaleza del hombre. Yo siento que es la naturaleza del también hombre. creería que es la natural. Todo hombre, mira, no hay ningún hombre en el planeta que venga y diga no he Epilépticos. sido infiel. Sí. No, perdón, no he sido fiel. No, he sido fiel, perdón. Infiel. He sido fiel. Eso es mentira. Creo que Todos. también no hay que profundizar en solamente los hombres en general, Ahora, pero creo ajá. que las mujeres también. Claro, ahora, Es cierto, es verdad, es verdad. Ahora, es verdad. muchos hombres dicen que engañan a las mujeres porque uno, la mujer cambió, dos, las aburren, dos, están ahí de celosas y Ujú. psicópatas y bla, bla. Pero todo viene, ¿pero por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Ahora, no es justificación para que un hombre pueda engañar a una mujer, porque tú decides si Qué engañarlo o no. abuso. ¿Y por qué no terminas de esa relación y vas con la flaca con quien quieres estar o con quien quieres pasar la noche, ¿no? Oye, Exactamente. O sea, tú Claro. decides en realidad si engañar o A no. ver, ¿pero tú crees entonces que la solución es tener una relación abierta? No, no me gustan las relaciones abiertas. sí, no Pero puede existir. incluso- porque Nunca he las tenido, relaciones ¿ah? abiertas es para todo el mundo. Para el pueblo, Exacto. prácticamente. Ah, ya, chucha, ya, Ay, ya, alguien ajá, tiene verdad. volumen. Ya, pues No, no, sí, yo ya. no tengo volumen, yo no tengo volumen. A ver, de repente soy yo. Ah, soy yo. Ah, yo no. Ah, ya, Lo siento, bótala. lo siento. Ya, ya. Pero, o sea, ¿qué te estaba diciendo ya? Fue la Ah, cabeza. las relación relaciones abierta. abiertas. Ah, ya, sí. Entonces la solución sería que tener una relación abierta para que los hombres no engañen a las mujeres, porque, o sea, está comprobado, dice, por psicología, que el hombre engaña un 48%, o sea, más que un 45% que engañan a las mujeres, según. Yo Qué no creo que abuso. sería una solución, porque es como que es para el pueblo y del pueblo, y imagínate que venga de ahí. Dios mío. ¿De qué te puedas contagiar? Yo considero que no. Para mí eso no existe. Pero los hombres... Son amigos, no es una relación. Son amigos que quieres pasar un rato y ya. Yo no puedo hacer eso, por No. ejemplo, yo no puedo. O sea, si yo estoy con alguien o me gusta, es porque yo quiero algo a un futuro, ¿me entiendes? Y también quisiera que la persona, pues, tenga ese mismo pensamiento que yo, pero sí me ha tocado de que me han hablado bonito, todo, y yo no soy de las personas que le digo, oye, no, pero yo estoy saliendo contigo porque quiero tener una familia o quiero casarme con... No, pues tampoco así. Muy ¿no? intensa O sea, tampoco. Claro, Pero- claro. no, para Oye, mí pero es que era algo poquito, bien. Claro. poquito, ¿no? Hasta que llegue, cuando yo ya presente a mi círculo de amigos, es porque él ya se tiene que dar Pero cuenta a que yo veces ya los quiero algo hombres, serio pero a veces conmigo. los hombres no se Claro. dan cuenta. Entonces tú le tienes que No, decir. eso Los es hombres son mi bien problema. lentos. Son bien lentos para No saber tanto ¿Por qué, de ah? lentos. ¿Por qué? Creo Porque- yo que una mujer debería ser sincera así como un hombre. Oye, quiero esto. Si tú no quieres esto, o sea, chao, ¿no? Y dime de Exactamente. Pero una así vez. en palabras yo no puedo, por ejemplo. Yo no No, puedo yo sí he aprendido decirle a en decir palabras, eso. ¿sabes qué? Yo quiero eso. No, yo quiero, o sea, yo quiero que se dé cuenta de lo que estoy Hechos. haciendo. Pero no va a hechos, poder, exacto. porque necesitas Sí, comunicarlo. ¿Cómo sí, se va a sí. enterar de Es cierto, es mi eso? problema, es mi Qué problema, es abuso. mi problema. Sí, pues a los hombres les gusta que les explique con manzanitas, porque así nomás no se dan cuenta de nada. La gran mayoría. Pero a Sí. veces no es que no se den cuenta, simplemente que también no quieren tener nada. Están pasando solo el También. rato y ya. Pero ahí vamos que uno tiene que ser sincero con lo que siente y decirlo, porque uno ya Exactamente. no está para perder el tiempo. Por eso es que digo, Como que en ya vez de tienes estar una- esperando que él venga y te diga, amor, quiero ser tu novia o quiero ser tu novio y lo que sea, es decir directo, oye, yo estoy buscando esto y ahorita quiero esto. ¿Tú realmente quieres y estás dispuesto a tener esto conmigo o qué es lo que tú quieres? Por Él ejemplo, te dirá sí, no, o ella te dirá, no, ¿sabes qué? No, yo ahorita me siento como que estoy saliendo de relación y no me siento capaz de estar con alguien y siento que voy al semana, bla, bla. Y tú tomas la decisión de irte o no. Pero, ya, si es que lo perdonas o no. no, me refiero, es que ella Cuando dice, recién se están conociendo. Ah, claro, ella se claro. refiere a eso. Ya, Ahora, pero mira, ¿qué pasaría que tienes una relación de 2 años, 3 años, no sé, y descubres que es infiel? pucha, nunca me ha pasado, ¿ah? Pero, ¿Pero qué supongo pasaría? que debe ser súper Debe doloroso, ser- yo les voy a pues. contar, yo les voy a contar una experiencia. a ver, Yo a llevo ver. muchos años en una relación. Y yo me di cuenta que pues mi novio en ese momento se mensajeaba mucho con una persona del trabajo. Era de la oficina, pues. Entonces yo dije, no, acá está pasando algo porque yo soy loca y porque las locas siempre detectamos todo. Entonces yo voy, reviso su celular y como que se daban likes en los mensajes, ¿entiendes? O sea, ¿quién le da likes a un mensaje y luego tu amiga le da like a tu mensaje y por Instagram, ¿sabes? Ah, ok, doble ok. clic Ah, y ya, le das ya, un ya. corazón Ajá, al sí, sí. comentario, ¿no? Ya. Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿no? O sea, obviamente me paré fuerte y le dije,
¿tú por qué tienes que estar dándole me gustas a sus mensajes? Y la flaca era bonita. ¿Tú por qué? No, nada, es que solo estamos hablando. Ah, no, a mí no me parece, ¿ah? O sea, porque esa es una falta de respeto, ¿no? O Claro. me estoy equivocando, ¿acaso? No, es una Entonces falta ya de como que respeto. ahí yo le vi algo raro. Yo le hice un Dios chongazo. mío. La verdad, le hice un chongazo y le Pero aventé el hubo o no celular hubo. en la cabeza. ¿Así? Sí. Yo, no, Sí, yo lo siento cansa, que lo yo cansa, no se nota. reaccionaría así. Yo siento, y yo me he preparado mentalmente todos mis tiempos. ¿Qué pasaría Que- si me engañas? Si me engañan, yo no reaccionaría así. Sabes que tengo mi orgullo, pero tan alto que, bueno, fue tu decisión engañarme y echar todo esto a la basura de tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer? Nada, voy a llevármelo. O sea, de la manera más tranquila y pacífica, porque siento que eso le va a doler. Yo Pero creo que más- es No. porque no has sufrido, amiga. Hermane, No has sufrido. no, es que yo Debe soy ser, impulsiva, debe soy ser. Qué impulsiva abuso, yo. Clara, qué No, cosa. yo creo que yo tengo dos formas de reaccionar. Uno, simplemente me voy. La Le loca y golpea, la, le golpea, y le la golpea. normal. No. O sea, la reacción es tipo, digo, ¿sabes qué? Se acabó, chao, y me voy. Y la persona obviamente va a querer buscarme, va a decir qué pasó y lo otro. Y como, se corta definitivo. Y lo otro es buscar las pruebas necesarias para decir, ok. O sea, hacerme doler más, sentirme peor, horrible, para no perdonarlo y decir, ¿sabes qué? Para Hasta que te acá. acuerdes ahí todos los Terapia de días. choque. Ay. Ajá, exacto. La terapia de choque. Donde Claro. yo voy y consigo lo que quiero y me hago doler y sufro y lloro y grito y lo que hace conmigo Crack. y adiós. Sí. Pero siempre busco eso, el lastimarme para tipo... Claro, creo que no es lo voy a mejor. olvidar Ajá. jamás. Jamás de jamases. Entonces cuando eso lo viene- voy a tener siempre aquí dentro. Entonces, Cuando viene Sí. a tu puerta y ya, nunca. No lo voy a recibir, no lo voy a recibir. pero básicamente yo funciono así. Busco la manera de lastimarme de esa manera para que cuando supuestamente tenga que perdonarte, pues, no lo voy a hacer. Y si lo hago, va a ser por algo específico. No porque realmente yo lo esté decidiendo y diga, sí, yo lo estoy haciendo por mí y por los dos. No. Ah, ok. Es algo específico por el cual yo te pueda perdonar. ¿Y qué opinas de esas personas que perdonan la infidelidad? O sea, estamos hablando hace un rato, pero no terminamos de explicarlo. O sea, no lo Se veo sienten mal. inseguras. Veo mal Yo tampoco. siempre y cuando cambien, ya sean los dos. Realmente. Claro, y se note que si quieren tener una relación chévere, bonita, tener familias, hijos, lo que tú quieras y casarte, todo lo que tú quieras. Sí, porque Pero la si no- mayoría de personas dicen, no, yo lo termino si me da una infidelidad o una falta de respeto. Pero bueno, pues, o sea, sí es decisión de cada uno. Si ves que la persona realmente quiere cambiar y quiere algo bonito contigo, entonces creo que sí Exacto. está la Yo posibilidad de también tengo perdonar. justamente lo que acabo de decir de que reaccionaría de la forma más calmada y todo sería cuando yo ya haya dado la segunda oportunidad. Porque yo sí considero que a las personas, Hay sea que lo que darle, sea, en claro. cualquier contexto, darle eso la sí. segunda oportunidad. Porque no soy quien yo para decirle no, y punto. Sino darle la segunda oportunidad que pueda mejorar. Existe, Si la ¿verdad? segunda oportunidad la malogras, ya No va a cambiar. ya ya no, chao. Jamás va a cambiar. Eso es verdad. Todos podemos cambiar, todos merecemos una segunda oportunidad, como tú dices, en cualquier contexto, pero si una segunda, una tercera pasa, Ya ese no, pues, Sí. claro. Oye, ¿qué opinan de esas personas que tienen amigas que hablo? Que su novio les es infiel y ella las perdona y dice, sí va a cambiar, y nunca cambia. Es Y que pasa, está y pues pasa. enamorada. No, Pero está ¿tú crees que esté cojuda. ¿Qué enamorada? Está cojuda. ¿Pero tú crees que Literal. realmente está enamorada? Yo creo que sí, o sea. Esa, O a es porque la mujer no le está llenando del todo. Pero que es llenar del todo a un O sea, hombre. quizás Estabilidad. puede ser atenta, te puede ser cariñosa, puede ser todo lo que quieras, pero hay una parte que, por ejemplo, no le gusta trabajar y tiene la mentalidad, la chica, no hablo, es un Ajá, ejemplo. Sí, sí. Claro. La chica tiene la mentalidad de que siempre el hombre tiene que proveer la casa, Ajá. ¿no? Entonces, quizás ese pequeño vacío Uy, ya, a ver, no Está lo ve mal. atractivo. Ahora, yo les voy no a lo ve explicar, atractivo. Pero yo les voy a eso- explicar una polémica que hubo en Stream. No, a ver, habla, Pau, y después yo hablo. Ah, ya no, decía, se me fue la idea, pero sí. Ya, Habla, habla. justo hoy día reaccionaba a una polémica de mi stream
¿Han escuchado del streamer Smash Dota? No. Antonella. Bueno, Ay, ya. vamos a hablar de eso. No sé si saben la polémica, pero resulta que Smash y Antonella eran una pareja. Él es dotero, streamer, por supuesto que sí. Entonces, ellos ya llevaban muchos años de relación. No sé cuánto, chat, a ver, dígame, no sé cuántos años, 7 años, 9 años, no sé cuántos años. Dígalo. Y resulta que ella era su pareja, pues era su pareja, todo el mundo lo sabía, todo bien. Pero ella, resulta que salieron unos chats donde ella se había metido con otro hombre como cuando llevaban 3 años o 4 años de relación juntos. Y en 7 años. 7 años. Y ya. encima había abortado un bebé del amante. Ah, Exactamente, había abortado un bebé. Y ella juraba que era como que la virgen y hasta a él le decían para dormir en camas separadas. Sí, picante. Entonces ella le fue infiel a Smash Dotados, ¿no? Le fue infiel y él, pues, todo el mundo lo apoya, por supuesto, ahora, pero ese es el tema. Pero también quiero hablar de algo, de que él es una persona muy sedentaria. O sea, no sale. Por lo poco que he escuchado de él, no lo conozco personalmente, pero es una persona muy sedentaria, que no le gusta salir, que esto, que el otro, y al parecer a ella sí le gustaba salir. Ok. Entonces, quiero que ustedes opinen de eso, de sus actitudes también. Porque siento que las actitudes también van, ¿no? O sea, ¿por qué una persona es infiel a otra? Claro, pero ¿por qué te meterías con alguien que no le guste salir, ¿no? A ti te gusta ir a fiestas y te metes con alguien, el don señor, que no tiene caso, ¿no? porque él le pagaba todo, pues. Por Le eso, sustentaba todo. a eso iba, pues, ¿no? O sea, siempre hay un porqué, pero los don huevones que tienen dinero siempre están buscando a personas así, bonitas, huequitas, y bueno, darles todo para que supuestamente le den amor, pero realmente no le dan amor. No, te da dinero. Exactamente. Eso es lo malo de las personas que son gorditas y los chicos que no son tan arregladitos, decirlo así, y que tienen dinero. O sea, ellos mismos se aceptan que la flaca no les va a querer. Y les dan cosas para que puedan tenerlas ahí y sean sus novias, Pero eso igual tarde o temprano le va a engañar porque no le trae ellos- nada. pero pues. su forma de Claro. pensar y su forma de sentirse como que atraídos por alguien es eso, pues. Yo creo que darles solamente cosas. está llenando el vacío porque tiene una chica bonita, nada más. Claro, o sea, Ajá. todos son vacíos emocionales, definitivamente sí, obvio. Sí. Pero Es qué que- cagona la flaca para que haga eso y todavía... No, salió todo y es un boom. Todo el mundo la trata muy mal. Ah, La sí, trata muy mal, sí. me imagino, obvio. Sí. obvio. Oye, qué feo, Sea ¿no? hombre o mujer igual, ¿no? Lo vamos a ver mal de lo que ha hecho, ¿no? Claro, ¿Cómo? si tenemos nuestros valores. Van a Eso. poner un video, a ver. Ah, ya. Por esto, porque porque le di poca importancia a un tema del pasado que fue algo que hice conscientemente. Las razones del por qué lo Él hice era ya el se les amante. expliqué a Freddy. No es justificación. Perdón nuevamente por haberte expuesto a esta situación. Lo último que quiero es que esto te afecte negativamente y asumo toda la responsabilidad por ello. Antes de dejar este tema, sé que Brian verá esto. Quiero que sepas que te amo con todo mi ser. No fuiste un pasatiempo. Traté de darte lo mejor de mí, de brindarte amor incluso que a veces también me faltaba. Siempre fuiste y serás el amor más importante de mi vida. Los recuerdos bonitos que compartimos los llevaré siempre en mi corazón. Gracias y nuevamente te pido disculpas por lo sucedido. No se escucha. Persona que siempre mantiene la distancia en esta clase de cosas. El post que acabo de... ¿Se escucha o no se escucha? Ah, ok. Ahí es el comunicado que la flaca Que dio. está... Ya, Sí, ok. la flaca, la que le engañó a Smash, le engañó. Ajá. Y el que está reaccionando es el amante. ¿Qué? Ah. ¡Qué estúpido! Todo se quedó entre streamers. No lo puedo creer. Está... Ay, Dios, no. ¡Qué mierda! ¡Qué feo! Sí, Yo me sí, imagino sí. cómo se habrá sentido el chico saber que tu flaca se ha metido con otro, abortaste un bebé. Y tú seguía te- con él. Y claro, porque encima me dijeron en mi chat, yo no estoy hablando falsedades por si acaso me quieren levantar falsos. En mi chat, y estaba reaccionando a Techisor también, que es otro streamer, que él decía que, puta, no le daba ni un beso, que se avergonzaba de él en público. ¿Qué? O sea, era bien atorrante la flaca. ¿Y él soportaba esas cosas? Sí, porque no tiene amor propio, pues ahí partimos Pucha. todo del amor propio. Pobrecito el men. Y Ujú. todavía me dices que el amante ha salido a reaccionar a esta huevada. Sí, porque él era el top 1 de Perú.
Bueno, el top 2, su top 1, 2, 3, algo así. Me imagino cómo le habrá quedado esos sentimientos al pata. Muchos dicen que a veces hay que sufrir para aprender en la vida. Todos aprendemos del Sí, sufrimiento. pero, pucha, tropezarte tantas veces con la misma piedra. Bueno, es sea, que que a eso veces es ya como algunas aprender- personas No has entienden. aprendido, no has aprendido. Y te Claro, gusta sufrir. obvio. Algunas personas no entienden. No aprenden en realidad, no aprenden. Sí, y es lamentable, pues. Y eso pasó en el tema del stream. Terrible. Oye, se pasaron. Sí, tremendo. Te juro que me he quedado como que, Sí, es toda una novela, toda una farándula en lo que es los streams. Yo creo que ya lo veo como un reality, ya. sí, De verdad. definitivamente, sí. Sí. Y bueno, entonces, acabando el tema de la infidelidad, ya todos hemos dado nuestros puntos. Claramente, estamos de acuerdo que desacuerdo total. ¿Perdonarías? Como digo dije en sí un o no. principio, ¿Sí o no? Pucha. primera sí. Ya. Tercera no. Yo perdonaría, puedo como que pensar como Katia. Primera sí, ¿Sí o no? segunda ¿Sí no. o no? Como me dijiste. No me dejaste Yo explicar. también perdonaría. Ya, sí. Yo sí. también perdonaría. Un Sí, desliz, un Hay que darle desliz. la Sí, oportunidad sí, de es que una- si dice que se equivocó, pues Ya, claro, si hay una tercera, Corrígelo. definitivamente no. Pero eso sí, puedo perdonar, pero no olvido. una vez. Pero no olvido. Obviamente, no se va a olvidar. Oye, pero nunca. es que Ujú. exactamente, cuando uno perdona lo hace Se de supone corazón. que debería olvidar. De corazón, porque pucha, en Pero cada va a pelea... depender, no, pues va a depender. Ya, Porque claro. si se nota que estás cambiando y que quieres esta Chupar, relación. chupar. ¿Cómo que chupar? No. Entonces es como me voy olvidando de eso, ¿no? Pero si no, Claro. nah, Nica. Sí, sí, ¿no? exactamente. Tú, Jennifer, no, tú, Singa. Yo perdonaría. Yo, puta, sí perdonaría, pero igual, puta, me queda la amargura y para volver a confiar a esa persona tiene que pasar Cuesta. muchas cosas. Tú, Jennifer. Mira, yo perdono también No, como sí, tú no, dices. primero, sí, no. Sí, pero ¿sabes por qué? Puta, somos Pero cachudas no, todas. Somos cachudas. no. Pero yo también le haría lo mismo. Ah, tú O le sea, engañarías. sí le engañaría. O sea, soy sincera. O sea, Sí, no. Pero- ala, Jennifer con todo. Pero, Jennifer, ¿harías No. que él se entere? Sí, o no? obvio. O sea, ya. Que ¿Para sufra. qué? Sí, que sufro. O sea, es como que ya. Oye, me has engañado, yo también te puedo engañar. Si lo haces, yo también lo hago. Todo normal. pues, Yo ¿no? pensaba Y todos así, lo perdonamos. un par de años atrás yo pensaba igual, si me engañan, yo también lo hago y que se entere, o cuando él se entere, porque ni siquiera lo voy a contar, cuando él se Ajá. entere le va a doler más que a mí me dolió. Oye, pero Yo eso es pensaba horrible. así, pero ahora ya no, ya hay que No, darse ¿sí una sabes por qué? oportunidad. Porque te dañas a ti misma. O sea, te Sí, faltas de es respeto a ti verdad. misma. También, sí. Pero Es claro, pero no vas a, horrible. pero no vas a Justamente estar con por eso es que cualquier ya no huevada pienso tampoco, así. ¿no? No importa si con cualquier huevada o el que venga el más churro, el más hermoso, el que tenga plata, el que sea, pero te estás faltando de respeto de todas las maneras posibles. Es cierto. Entonces, Como que ya no yo te considero que quieres, no. pues, ¿no? Exacto. Al menos yo, claro, cuando somos chibolos, súper chibolos todos, pues pensamos, ¿no? Me engaña, Pues ¿cómo somos me engaña? diferentes, sí. Pero, Pero- claro, pero no es como que, oye, si llega la oportunidad, es como que viene en el trabajo va a haber bastante chicos, wow, no sé, mejor que él, y ahí va a haber la oportunidad y ahí vas a tú a estar, ya sabes que ya te engañé ya con él y ya, chao ya. Pero ya no te va a doler. Bueno, no, yo no haría eso. Yo simplemente iría, tipo, yo me hago mi telenovela en mi cabeza, ¿no? Descubrir la infidelidad. Hablo a la persona y confirmo que sea verdad y me diga, sí, me he tirado a tu marido, no sé. Ya, ok, voy. Le pones un screenshot ya. Donde voy donde el chico, ¿te gustó? ¿No te gustó? Y me dirá, pues, ¿qué cosa? ¿De qué estás hablando? No, dime, Pues ¿te sí. gustó o no te gustó? Eso sería, ¿no? Como que ir y eso y lo otro y me dirá, pues, no, que es mentira, que no sé qué. Mira, ¿sabes qué? Alguien más agarró Ya. mi celular. Como que tú decidiste, tú tomaste tu decisión, tú sabes lo que yo te he dado y he aportado en esta relación, sea malo o bueno, pero lo he estado haciendo de la mejor manera y he sido capaz de poder serte fiel en todo este tiempo. A pesar de que pueden Claro. existir un montón de personas donde venga y me diga, oye, qué linda, quiero salir contigo, no sé qué. O existan personas anteriores antes que llegue esta persona y tú dices, oye, un no, porque estoy decidiendo estar con esa persona y le quiero Ajá. dar el respeto posible. Y que tú hayas tomado esa decisión de faltarme el respeto y que a ti te haya parecido tres pepinos, es como, ¿sabes qué? Y aquí es donde yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Realmente hay alguna persona en la faz de la Tierra que es fiel? Porque los hombres mayormente son Son los maricones. infieles. Son maricones. Es más, si te engaño con maricones todavía. No. ¿Cuál es cierto. peor? ¿Que te engañe con un maricón o que te engañe? ¡Ay, no, horrible! O que te engañe con una mujer. Uy, no. Ay, no. A ver, ¿cuál mira, sería? Porque mil mira- veces una mujer que un maricón. Y que Porque le si estén te- dando a él. ¡Ay, no!
Y lo Ah, encuentras, sí. ¿no? Y lo encuentras ahí en tu cama. Así que... Ay, no. Como Dios que tú, mío. o te sea, Yo sientes creo mal. que ahí sí yo me siento, o sea, me dolería bastante, o sea. Insuficiente obvio. de que tipo, Claro, yo tengo o sea, yo tengo todo. teta, yo tengo esto, y tengo él, vagina. ajá, y él no tiene, ¿qué te gusta eso? Te gusta el pimentón, Sí. te gusta el pepino ahí. El oyuquito, así que Sí, pues, es verdad. No, sí, sería muy, muy traumático todo eso. ahí, de ahí sí encontrar- voy al psicólogo, ahí sí, Paulina, No, dime. yo también. Encontrar a esa persona, o bien que le estén dando, o bien que él esté dando y esté disfrutándolo. No, y y claro, como decir, tu cabeza es Ah, como un... terrible. Decir, ¿Qué pero, hago? ¿Con quién ¿qué me pasó? metí? Si yo acá, ¿qué pasó? Ay, no, por eso me decía que le dé por atrás. No, pero sí, no, Sí, definitivamente no. traumático, o No, sea, sí. duele más que, o sea, enterarte que te engañó una mujer, bueno, ya, pues no, pero que sea un hombre, Dios Sí, mío. horrible, no, nada que ver, chicos. Ay, sí, no, No, yo. terrible. Pero no Pero- le ha pasado, no le ha pasado aún. No, No. a mí No, no. no. Bueno, que no. sepamos. Al menos que yo me haya enterado también, no. que sepamos, no. Sí, no. Pero sí tuve mis dudas, tuve mis dudas. ¿Sí? Sí. ¿También? Oh Tuve- my God, ¿por yo qué? yo tuve mis dudas. ¿Qué pasa? Que, como yo les digo, yo estaba con un streamer, pues. Entonces, este streamer hacía siempre de como que su show era ser así de homosexual, pues. Y como era así de homosexual, pues ya yo tuve mis dudas hasta que yo le tuve que decir, oye, ¿tú crees que le puedas bajar un poco a tu show? Como Porque que- de verdad me estás haciendo dudar. Siento que yo soy pantalla. Decía, pero no, si yo, tú sabes que yo te agarro así, o sea, igual, aún así. Estaba en cuadro ahí. Pues, Wow. puedes demostrarme muchas cosas, todo lo que quieras, pero uno nunca sabe. No. Sí. Nunca sabe ¿Qué de- fue? de que Se quedó en la cogea. cámara 2. Se quedó en la cámara 2. Ah, estamos en la cámara 2, por favor. Cámara 4, por favor. Pero sí. Ah, no, qué horrible. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Entonces sí tuviste tus dudas ahí. Nunca lo pudiste No, confirmar. sí le pregunté. Me dijo, yo soy bisexual, pero tal vez lo dijo por su show, ¿no? No sé, ojalá que Ay, no. no, Pero igual a mí sí me daría un horrible. poquito como que... ¿Pero ustedes estarían con un bisexual? No, yo no, en mi No, caso no. No. Definitivamente no. Ahí No. sí te digo no. No, 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 tú no. Pero, ¿ustedes son Men. bisexual? No, No, tampoco. No, yo tampoco, tampoco. Soy tampoco. súper hetero. soy súper- Obvio, no, Sí, sí, sí. no. Nica, no. Estás loca, no. No, de verdad. Que me engañe. Ay, no. Horrible. Bueno, chicas, Sí. algo más que acotar a esta información No, muy yo, bonita que estamos dando. yo creo que no. Yo creo que ya lo soltamos todo. Hablamos de la infidelidad, Exacto. porque los hombres son infieles y las mujeres, ¿por qué son infieles también? También, las dos, los Oye, dos sí, géneros. pero no hemos hablado por qué las mujeres somos Sí, infieles. no hemos hablado mucho de las mujeres, hemos Hemos hablado hablado más más de de los los hombres. hombres. Ya de los hombres. Ajá, yo Sí. creo que pero ustedes que nunca han sido infieles, o sea, ¿cómo van a saber también? Ah, Pero yo estaba leyendo 7 puntos de por qué una persona es infiel, o sea, ya sea A ver, hombre o mujer. a O ver, sea, coméntanos. empiezan por los coqueteos. Bueno, primero por la no, atracción. no, pero ¿por qué te gusta o por qué te llama la atención y por qué, no sé, o sea, que el otro no tiene, que tu pareja no tenga, que el otro... Ah, me confundí, me hueví, ¿no? El Yo, vaso- creo- yo el creo vaso- que, yo creo que una mujer es infiel cuando no ama a su pareja. Siento yo. no, No, necesariamente. no es eso. ¿ah? Claro, no. No, no necesariamente. Yo considero que Yo- cuando tú engañas, o al menos así he visto algo muy cercano, es que yo sí lo quería, o sea, sí lo quería la persona, incluso hasta como un proyecto a familia, futuro y toda esa cosa, ¿no? Claro. Pero 9-8. fue una vez a una fiesta, no pudo, el chico, su pareja, no pudo, y mi amiga, no voy a decir nombre, ¿no? Pero mi amiga como que estaba bailando entre tragos y le pareció atractivo pues un chico, ¿no? Ajá. Se Entonces- escucha una voz a lo lejos. Oye, ¿me escuchan el en vivo? Ah, sí. Sí, sí, te escucho. ¿Bajadito? O sea, se escucha si todos nos callamos y se escucha. Sí, no suena bajita, ¿no? Ajá. Sí. Ya. Chévere. Ya. Continúa, por ¿En qué favor. estaba? Claro. La Ya, amiga, ya. la amiga. Estaba De en la una amiga. fiesta. Ya, estaba en una fiesta y como cualquiera, pues, bueno, yo hablo de soltera, ¿no? En soltera estás mirando, ¿no? Ojo El alegre. panorama, potito, el potito. panorama. Claro, lo que Entonces, el chico viene, se le acerca, bailan todo al principio y no pasó nada esa noche, pero intercambian números. Ya. Y yo le decía, oye, pero, o sea, ¿vas a seguir hablando o le cambiaste? Porque la táctica que hacemos cuando no nos interesa, le damos todo nuestro número, pero el último número lo cambiamos. Exactamente. Ah, claro. Eso ¿Y es. sabes lo que me he dado cuenta?
que cuando eso ya le hicieron a un chico, el chico ya sabe ya que le tiene que timbrar ese mismo momento cuando le estás dando el número para Oye, que... me pasó, Claro, me pasó, sí, me sí, pasó. sí, Ay, a mí me también. equivoqué. Sí me pasó, sí me pasó. Entonces, ya, pues intercambiaron porque le dio el número correcto porque le pareció interesante. Empezaron a hablar después de 2 semanas, empezaron a salir. Y ella me contaba, pues, yo le decía, oye, pero, o sea, tú tienes enamorado, o sea, ya tener un proyecto de vida. de corto plazo de Pero ya casarse pues, y todo. ella estaba siendo consciente entonces de lo que Sí, estaba sí. haciendo. Yo le digo, pero ¿por qué haces eso? O sea, No lo hay tomaba, algo, no lo o to- ya las cosas no van bien con él, entonces como que por eso te estás yendo para el otro lado. Me decía, no, pero eso no es nada serio, solamente es simpático y ya. Total ¿no? falta Ya. de respeto. Y horrible, ya le digo, sí. bueno, pues como el otro chico no era tan cercano a mí, o sea, más era mi amiga, yo le trataba de decir, no, tampoco no, yo lo veía al chico de vez en cuando, ¿no? Porque no compartía mucho realmente en nuestro círculo. Entonces le decía, bueno, lo dejé ahí. Y la cosa es que ellos concluyeron después de un mes de estar saliendo, pero no saliendo como para estar. Creo que los dos habían tenido como un acuerdo de que solamente van a salir para esto. Entonces, habrá pasado un mes y medio y acabó y continuó con el chico. Pero creo, porque ya no converso mucho con esa amiga, creo que se siguen ahora. Siguen. Nunca han expuesto bastante a las redes sociales, por eso es que no tengo entendido si sigue con él o está soltera, ¿no? Pero sí, después de eso, yo sé que sí siguieron por bastante tiempo. Entonces, ahí voy, ¿no? O sea, no necesariamente es porque ya hay un lado que vacío de la otra pareja que te está afectando, por eso es que lo engañas, sino simplemente te parece atractivo un chico, hay la oportunidad y ya pues sacas los pies del plato un ratito y ya lo vuelves te a das tu meter. gusto. lo Pero vuelves a claramente que yo no Vaya. lo veo bien, obviamente que no, Claro. pero bueno, esa es la experiencia más cercana que he tenido, ¿no? Porque yo sí nunca lo he hecho. Pero por qué buscaría de repente estar con ese chico? Porque de repente, no sé, ¿no? Le parece muy atractivo y se alucina como que estando íntimamente, cosa que de repente su marido no le da. O no le hace sentir satisfacción. Yo creo que ¿O se a qué va aburrió. No, Tal no vez es se eso. aburrió. Pero si se aburrió, ¿por qué No. no terminan simplemente una relación y Porque chao? no estaba contando la amiga que, o sea, tenían un proyecto con toda la familia y supongo que le habrá aburrido deshacer abrumado. todo eso. Y también que le beneficia a ella. Pero eso de que todavía intercambió y ella sabía lo que hacía, ella ya sabía lo que estaba haciendo. Y sabía No dónde fue iba, cosa de obvio. tragos y traga, Oh, no, y ya no. está, no. Sino ella ya había tomado la decisión de engañarlo y ya sabía lo que estaba haciendo. Obviamente, Claro, obvio. Sí. también como hubiera sido una decisión que no le trajera a nadie físicamente, pues tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Ujú. Pero Pero, o sea, Pero exacto, le pues puede cuando tú pasar. conoces a una números. persona y haces clip, o sea, tú sabes muy dentro de ti que esa persona también te hizo el ojito, pues. Obvio. No vas a estar Obvio. ahí si ya tienes pareja. Obviamente. ¿Qué haces? Chao, te va. Porque una cosa es que te atraiga y digas, pero wow, cuesta claro, qué chico decirle tan lindo chao, y le wow. parece simpático. Pero es que solamente es un ratito, o sea, es un rato y Oye, ya, y te vas. Cosa que yo tampoco una nunca lo he chiquis hecho, de- pero solamente estoy diciendo ¿Qué? que es un rato y se va. ¿Dicen los comentarios? ¿Qué dicen los comentarios? Un beso donde quieras. ¿Pero quién es? ¿De parte de quién? Es... Ah, ya, dice un Ah, saludo ok. para Katia, un besito donde tú quieras. ¿Dónde quieres, Katia, el besito? En la mejilla nada más. Dice, el mismo chico dice, yo normal saco los pies del plato por Katia. Ay, su Ay, fans. qué Oh. lindo. Pero no sea infiel, no sea Abuso. infiel. Un rato nada más, es un rato. Dice. No. Oye, como que a esa Jennifer le gusta la venganza. Pero, o ¿no? sea, ahí también hay el tema de Ay, mis que, oídos. tipo, si tú quieres experimentar otras cosas con tu pareja, ¿no? Tal vez le dices, oye, mi amor, no es lo mismo, pucha, que quiero. ¿Ustedes han escuchado esa ¿Un trío, ideología eso? de que, Oye, mi amor, no, ¿qué mi te parece si fantasía, vamos a esa es esos mi fantasía. lugares, intercambiamos pareja o traemos Estamos una los amiga? dos. Ese sería un te trío lo- o un cuarteto. Sí, cualquiera, trío, cuarteto, tú le No, dices, yo una no, orgía, no lo una haría, no lo orgía. haría. Porque son parejas, pues intercambiamos parejas, son
Son 4 personas. Está Oye, bien, un ustedes cuarteto. yo no haría eso ni cagando. Ay, no. No, a mí me daría No. vergüenza. No, O sea, que me No, vean. no por la vergüenza, no, porque qué normal, ronchi. mírame, calata lo que quieras, pero me daría mucha cosa que estén tocando Claro, a tu O pareja, sea, ¿no? a mi hombre, no, Ay, ¿qué va a tocar a mi No, hombre? pero sí es un trío, 2 hombres y tú eres la única No, mujer. tampoco, Tampoco, tampoco. Ay, no sé, la verdad. Porque- Mejor sin comentarios. no, sí. Es mi fantasía, obviamente, como que si lo hago, Lo hace, lo pero pensaría Es que yo mil soy, veces, yo soy ah, muy pero celosa. es una Al menos fantasía. yo no puedo compartir, o Ay, sea, sí, a mi yo también. hombre. Yo tampoco, o sea, tampoco, a mi tampoco, hombre, no podría. Yo tampoco, mío, o sea, mío. yo a mí me gusta la Es que lo que exclusividad. pasa es que No, no. tu sé. fantasía es con una persona así como amigos con derecho. Eso puede ser. O sea, Puede no es- ser. Es como que no lo había pensado así, Claro. pero creo que sí. Claro, esa es Ay, su no. fantasía, pero no con tu pareja, o sea, que vas a dormir con él. Imagínate ya, él la acepta y luego él se va y también lo hace con otras. Claro. No, eso es porque tú le estás abriendo la puerta para que haga Exacto, eso. eso es Bueno, lo que sí, iba. no lo Si había tú pensado en eso. dices Ya no un me tío, gusta, ya no. Ya no. Ya le no me abriste la gusta. puerta No lo para había que haga pensado un así, por cuarteto. ejemplo. No, estás loca. No, 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 no. Para mí esas cosas no existen. No, no. No, o sea, su pinga, mi pinga. Literal. O sea, ya está. Pero no, si yo no podría compartir, no, no, no. No, yo también soy muy, muy celosa en esas cosas como para decir. Yo lo ya, reviso sí, no. ahí, no. Cada No. rato que viene lo reviso. Le pongo un balde de agua ahí que se siente y si flota, no. Oye, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo así? ¿No saben eso? A ver. Eso ¿qué me dijo eso? Un hombre me dijo eso. ¿Qué fue? A ver, dame Que, los tips. ¿cómo sabes que el hombre está lleno esa partecita del huevo? ¿Qué? Mira, en un balde, o sea, lo sientas y eso cae es porque está vacío y si eso flota está lleno, algo así. Dios mío. Ay, Literal, qué eso me dijo un amigo, no sé si será verdad porque nunca lo he probado, pero ahí vamos a ver. Y lo peor de todo dice, yo lo siento, está huevón. Dice, yo lo siento toda la noche. ¿Cómo es la prueba de la llanta? Oye, también hay otra prueba. O sea, tipo, tú le bajas y le revisas nomás. Ajá. De abajo como para arriba. ¿Cómo, ¿cómo Sí, es eso? con, O sea, con las ¿cómo medidas, así? con las medidas de tus dedos, pues tú ya sabes, o sea, tú ya lo has tenido que hacer antes, pues. Y si está un poco menos desinflado, es porque ya botó su Botó. Oye, no sabía de esos tips. Yo ¿no? tampoco, me gustó, Justo me entero cuando soy soltera. Me- Me me- me gustó la de Jennifer. Lo siento, un balde. Ay, te pasaste. Abuso. ¿De qué? ¿Qué dice? Ah, su dice que te me caíste, Jennifer. ¿Cómo es posible? Pero eso lo hago Pero está cuando- dando los real tips. Claro, para las mujeres. Para las mujeres que están para las ahí, mujeres. obvio. ahí, Seguro es un las que- comentario de un hombre. Dice que nos vendieron, ya fue. Dice. Ay, Dios. Bueno, entonces, bonito tema, me gustó. ¿Ustedes qué tal? Sí, a mí también. me a mí gustó, también. Pero me nunca gustó. llegamos a hablar, o sea, creo que yo di mi opinión, tú también, pero ustedes no han dado su opinión de cómo, por qué las mujeres engañamos. Ah, sí, tienes razón. Ujú. Mira, 9872222. ahí está escuchando. ¿Quién está marcando? Ah. ¿Qué iba a decir? Bueno, lo que pasa es que yo no puedo dar una opinión tan amplia porque una mujer va y engaña, ¿no? Porque yo, ya bajo mi opinión y como yo siento y como yo veo en una relación, no deberías engañar. Si tú quieres engañar, quieres estar con alguien, te separas de esta persona y te vas ahí mismo si quieres. Pero ya no estás. ideal, ¿no? Pero Claro. no sucede así, pues. Porque La una realidad. mujer, o sea, yo no siento que a mí me faltaría algo que me dé mi pareja para yo ir a engañarlo. O sea, siento que si ya acá me está faltando algo que a mí de repente ya no me gusta, que me estés brindando esos tipos de falta de respeto, no sé, simplemente tomo mi decisión y digo, ¿sabes qué? Buena. Chao, me voy, yo no quiero Bueno. nada contigo y ya. Mira, yo según sé, por lo que he visto eso de infieles, es porque las mujeres a veces tienen o sea, o es por venganza o es también por la Un rato ya- insatisfacción ya vengo, sexual. vengo. Porque el chico ya no les hace sentir lo mismo. Ah. Según he visto yo. Podrías, pero ahí sigo yo diciendo lo mismo, ¿no? Mejor aléjate, mejor vete. ¿Pero por qué te quedas Pero- también? Yo creo que también una mujer se Venganza, queda... por venganza. No, no, yo también creo que una mujer se queda y hace eso y quiere buscar en otro lado, de repente por lo que le da el hombre que puede hacer la economía, de estar bien, tranquila en una casa y la mantiene, entre comillas, ¿no? Ujú. Porque me imagino que esas mujeres son las que más engañan.
y la estabilidad económica posible que una mujer siempre busca, ¿no? Claro, obviamente las mujeres obviamente. que no les gusta salir adelante y no quieren tener algo propio Claro. y buscan a Pero personas o hay hombres. mujeres que también les gusta engañar y no salen a trabajar, no hacen nada y son unas mantenidas también. Claro. Justamente, porque el marido no está en casa, no pasan tiempo. aburre Exacto. y no van ocupan y su buscan. cabeza en otro lado, Exactamente, o sea, porque como están ociosas ahí sin hacer nada, buscan eso, pues. exactamente. Justo era el tema que les estaba diciendo, pues que este Otero la mantenía a ella y ya está. Claro, y la Y- engañó. Ajá, y Bueno, lo ella, engañó. ella lo engañó, Sí, sí. lo engañó. Ay, desgraciada. Sí, tiene mucho sentido lo que dices. Oye, pero- hay un comentario que leí hace rato arriba que decía, ya vayan las 4 a terapia. ¿Tú cuando me Necesario, la verdad. Estoy escuchando la llamada. ¿Podrían cortar, por favor? Muchas gracias. Y bueno, básicamente eso, pues, ¿no? No podría dar como que iba a afirmar una opinión súper como que, ay, sí, es así, estadísticamente está comprobado por esto, ¿no? Pero lo que dice Claro. Singa es verdad. Puede ser por venganza, puede ser porque estás aburrida, te cansaste de esa persona porque no está en casa, entre comillas, pero en realidad de repente se está Pero a trayendo ver, dinero, ¿no? también El desinteresa de parte del hombre. También, Eso hace, también, eso también. hace que nosotros sacamos De repente los ella pies. no, yo creo que Claro. de repente Eso ella iba no te a decir, dice, eso iba a decir, que el hombre Pero, a veces no tiene mucho escúchame. detalle. La culpa los tiene. pero eso vas a conocer a tu pareja, pues, porque cuando tú empiezas, tú conoces más o menos cómo es esta persona. Claro, pues. pero si nunca cuando- te ha dado detalles, no vas a decir que a la larga vas a pedirle como que, oye, También. dame sí. detalles. Si tú lo estás queriendo y lo has amado y estás diciendo, sí, yo quiero estar contigo así, de esa manera. Lo que pasa es que en los primeros años, hasta los 2, 3 años son bonitos, pero ya llegas a un tiempo, ya el hombre va bajando y la mujer cuando va en otro lado, el hombre viene otro hombre, le da otras cositas, le habla bonito. Ahí es donde la mujer también saca los pies de plata. Bueno, puede Ajá. influir, podría influir, pero igual como que, claro, yo creo que es de ambos, de los dos. Igual, mira, por ejemplo, el hombre también saca los pies del plato cuando tienen hijos. La mujer está tan concentrada en los hijos, está como que esto, que lo otro, lo no sé qué. Es que al y hombre no pierde, le ¿no? gusta que lo jodan, pues. Esa es. Claro, también. Y pierden ese interés por el marido y como que lo dejan a un costado, ¿no? Y ellos dicen, o sea, mi mujer, estoy queriendo como que me des amor también. O sea, Claro. una cosa es, Es el que amor cuando de tienes hijos. hijos, No es que no puedes. pierdes tu momento de ser mujer y te conviertes en Exacto. madre. Y o creo que eso sea, te dura hasta que el niño cumpla como 2 años, creo, no 1 año. No, sé, más, amiga, eso hasta te dura hasta hijos, los 18 amiga, años. no sé. Eso ¿Hasta te más? dura más de 18 años. Claro, ellos joden y van a joder hasta toda tu vida. No, me refiero que no vas a estar tan concentrada en tu bebé porque es el yo primer creo bebé. que hasta primaria. O sea, Bueno, claro, por eso digo, sí, 2, 3 sí, años. Porque Pero ahí el hombre tiene que ser consciente, pues el hombre solamente Exacto. piensa en él, ¿no? La mamá. Claro. Ellas también Ajá. son como Porque que se son ocupan egoístas. de 24/7 de su bebé. Como mientras esa él película trabaja. Aprende a soltar. No sé si lo vieron en Netflix. Aprende a soltar. no. Creo. Ya, pues no. es algo así, similar. aprende a soltar. Espérate. Aprende a soltar esa película, ¿o no? Pero descríbemela. Sobre- Me estaba confundiendo con otra. Sobre que la mujer sabía que le engañaba porque el Ah, hombre ya, no la he visto, no la he porque el visto. hombre siempre es como que discutía la mujer con sus hijos y el hombre estaba ahí sentado sin hacer Ay, nada, ay, sin ay. decir No nada. la he visto, pero está en Pero- mi estrellita para ver. Ajá, tienen que verla porque es una película muy buena. Hablan sobre Oye. los hombres, o sea, hombre y mujer prácticamente. Ah, mira. Bacán, Oye, hay un bacán. comentario. Pregunta. Dice, pregunta, si las mujeres con pareja usan algún aplicativo de citas, ¿están siendo infieles o depende de qué está buscando ahí? Yo creo que si está ahí la app, tienes que desinstalarla, ¿no? Si estás en pareja. Ajá, claro, pues, Obviamente. obviamente. Obvio. No sé, creo que no se enteró cómo se desinstala. Ajá. Es como que entró a ver, ¿qué hay por acá? clic derecho ahí. A ver, por ejemplo, ustedes. Ah, Tinder Par- sí. Ah, mira. Así que no También sabía. sabía. Yo solamente No sabía eso. una vez usé Tinder, pero nunca hice, o sea, hice match, sí, pero nunca llegué a salir con alguien porque me daba claro. terror de que fuera un maniático y... Un loco ahí te Así que descuartiza. Hoy en día hay que me tener salió mucho así. cuidado Claro, con eso da eso. miedo. Mejor conocidito, ¿no? Sí, nunca. Solamente lo hacía porque estaba aburrida. A ver, chicos, Está bien, y mira, match, digamos. lo tiene en una cajita y ahora te toca a ti. Claro, ahí nomás. Oye, qué bueno. Pero No, ustedes sí. han usado Tinder y
pues sí concluyeron con una No, salida en verse. yo sí no sé cómo funciona, no sé qué es. Yo supe que Tinder es para citas porque ya se hizo famoso, ¿no? Pero nunca tuve. Yo solamente usé Tinder tipo en los streams para ver quién caía, qué bebito. Pero nada más para eso y ya está. Pero nunca salí, solamente por el show. ¿No tuviste Tinder? Nada más. No, pero una amiga me comentó que había unas citas también, pero así como Tinder, que iban con un señor y le decías, pues no, oye, estoy en mi casa y todo eso, y a veces iban y les pagaba 700. ¿Qué? Y dice, sí, y una vez me dijo, oye, vamos, conseguimos una cita, y ella tenía su pareja. O sea, te ¿Te paga pagaba? por estar el tiempo con él. Claro, algo por así. O sea, eso creo que es acompañarlo. como una dama de compañía. compañía. Pero no era como que tú le cuentas tu triste historia diciendo, vivo yo con mi amiga en un cuarto, algo así, ¿no? O sea, y necesitamos pagar hoy día la cuota y no tenemos, y él te daba. ¿Qué? ¿Y a ¿Sí? cambio de qué? Nada, solamente por estar ahí. Ah, ¿sí? Pero, Dime la aplicación. pero yo nunca fui cobarde, pero ella lo que me decía que sí sacaba sus 700 soles. Y estaba ¿Ah, con sí? pareja. Sí, y estaba con su Pero, pareja. o sea, no hacían nada más No que ir y conversar. Conversar, y acompañarle. nada más. Ah, sí, no sé. A Me la parece como que... verga. Pero hay chicos, o sea, bueno, son señores, o sea, me imagino, son señores, pues, ¿no? Pues que te dan, pues, son de gerentes, así, ¿no? Que tienen buen puesto y ya, pues, le sobran la plata y te da, pues. Ah, sí. 300 soles no son para nada para ellos, ¿no? Yo creo. Bueno, me sí, imagino, sí, sí, sí. pues, es verdad. Igual como Pero que da igual miedo. que te dé plata a cambio de nada, es como que, no sé. Por eso, es como que la primera nomás aceptas y la segunda ya no aceptas. Algo así. Ah, ya, tiene que O ser sea, viva, astuta. mosca. Claro, bueno. No vas a estar con él Debe 5 ser veces, ¿no? mosca. Sé como Ahí. Jennifer. Astuta. Acá. No vas a estar saliendo 3 veces, ahí te va a decir, Claro. oye, ya, ¿cómo es? Potopá, ¿no? Esto no. Imagínate, No. Pero yo sí No. conozco a una mejor amiga de mi mejor amiga, que la chica sí usaba bastante Tinder. Y sí concluía pues en citas, en salidas, Ajá. ¿no? Y una de esas, la que yo me enteré, es que se había conocido con un chico de Egipto. Egipto. No sé bien del tanto de la historia, pero sé que la chica hizo un intercambio, porque ella estudiaba en mi universidad, hizo un intercambio, un voluntariado o algo así, y se fue a Egipto. Y en Egipto se encontró con el pata. Y esto, Para que se te vea la cara. ¿Y qué pasó? allá. Entonces, se encontraron todo y mi amiga me contaba, pues, no, que sí, se han encontrado y ella está viviendo en la casa de él, como que cuando vas a hacer un voluntariado, Ajá. al menos ahí en Egipto te dan como que cobija una familia. Te da, Claro, te da la casa, ya. ¿no? Te da todo, ¿no? Ujú. Entonces, ella llegó a vivir a la casa de la familia del chico. Y estuvieron ahí y de lo que sé, sí, la chica sigue allá. Se quedó a vivir y está con el pata. Y el pata me mostró, pues, la foto. ¿Qué te mostró? No era feo, ¿ah? No era feo. No era la Ah, gran ya. cosa, pero no era feo. Estaba en una línea de normal y más. Nada, normal, agradable. Ah, ok. Ya, buen amigo, un buen amigo, buen amigo. Y el chico, pues, se quedaron ahí, hasta donde yo sé, se quedaron ahí. Ella sigue allá viviendo. Ya no creo que sea del voluntariado, pero supongo que ya estará viviendo con el chico o habrán independizado, no lo sé. Claro. Pero sí, se conocieron mediante Tinder. Ay, Y yo, Pero y yo- igual, qué miedo. o sea, yo conocer a también le alguien de decía Se eso, escucha qué eco, se miedo escucha- irte a otro país a conocerlo. Se o sea, escucha malazo. Se escucha Ahora. eco, ¿no? Sí, se está Sí, escuchando sí, sí, doble sí. voz, voz doble. Hoy día sucedió. Ah, no, el chat me está preguntando. ¿Qué cosa? Hay una pregunta en el chat. Ah, no, esa Jennifer tiene experiencia, creo, ¿ah? Sí. Ah, ya. No, No, yo leí. ¿dónde está? Es que yo no puedo, mi celular está apagado. Ah, no sé por- Alguien que me preste un... Sí, la Jennifer se Parece nota que sí, tiene ¿ah? experiencia, pero... Jennifer, montón. ¿con cuántas relaciones has tenido tú? Mira, yo he tenido solamente 2, de verdad. Dos. 2 ¿Cuántos nada años más. tienes? Yo tengo 27. No, 26, ¿no? No sabes su 27, un 27. lapsus. Ya, un Ya, y 27. dos Dos- relaciones. Dos ¿Tú? relaciones. Ay, ¿por qué Yo tantas he tenido experiencias? 2 relaciones formal, un casi algo y los del colegio no cuentan. Bueno, claro, y los Dos. casi algo tampoco cuentan. Bueno, porque entonces solamente es Yo un mes, también. 2 Entonces, meses. dos. tú has tenido dos también. 2. 2 Mira, relaciones. yo más. así formal, ninguno.
¿Pero cuántos años? Pero he estado, es que ese es otro tema. No he estado, no, mi relación más larga ha sido de ¿qué? 4 meses. Yo es que mi relación más ¿Qué? larga... eso está... Y por eso eso dices, es mucho. esa es tu relación Más larga. más Mi larga. relación más larga. El que terminaste en diciembre. 4 meses. No, con él he salido, yo no he estado con él. O sea, yo y tu solamente relación era un formal y tu por favor, que no relación más vea eso. larga, 4 meses. Mi relación, o sea, yo considero una relación es cuando él me dijo, Vamos a estar, algo así. tenemos, Lo que pasa es que es lo que o sea, buscaba del otro. tenemos una fecha de aniversario. Claro. Ya, yo considero ahí que si está, ahora que sea formal, es ya que acercarlo a mi círculo de amigos, a mi familia, eso ya es un acto de amor súper grande de mi parte. Pero hasta ahora, pues nadie ha sido el afortunado de hacer eso. Entonces Ajá. considero formalmente no he estado con nadie. No es que no haya querido, sino que nadie ha No. llenado eso como para yo hacer ese acto de amor. Dios mío. Pero Y tenías entonces- que decirle. po. Y no le ¿Qué has cosa? dicho. Es que no vas a psicólogo de Paulina, pues. Recomiéndame, por favor. Tienes que ir a No, terapia. Tienes que pero ir a terapia. una relación como tal, una, sí. Katia, ¿cuántos años dice que tienes? Yo, 25. 25 añitos. Oye, ¿qué? Yo tengo... 24, vas a cumplir 25. ¡No! Estamos cerca a los 30 de vez de los 20. No quiero. Entonces, o sea, sí, o sea, formal, ninguna, no. Ay, Ay, uy, ¿qué pasa? Perdón, pero se me Qué cayó. abuso. Se No he cayó. tenido, no, hasta ahora, pues nadie ha sido digno de yo Gracias. tomarlo como algo formal, porque yo considero que formal, una relación formal es que ya al menos haya conocido a mi grupo de amigos, que los quiero mucho, ya conoces, entonces porque realmente quiero algo O sea, serio contigo. si vamos a verlo por ese punto, o sea, no has tenido una relación. Entonces, Claro, en toda tu vida. una no. relación formal. Ajá. Pero al menos No, lo bueno es no que he sabes lo tenido. que quieres, porque hay personas que pasan por muchas relaciones. Yo y creo aún que así se no quiere aprenden. mucho. Sí, eso Se quiere mucho y eso está muy bien. Perfecto. Sí. Sí. Yo me quiero mucho. No, Porque es que yo, no yo me quiero considero, es que mira, no sé, sí me quiero, no, obviamente, pero yo considero que Por eso, la pues. persona que llegue a ser mi esposo se sienta especial. Claro. Que sea el único, de que eres el único, y espero que sea el último también, de que estoy presentando a mi grupo íntimo de amigos, a mi familia, que es lo que más aprecio, Ah. que se sienta especial. Porque hay en otras familias o otras personas que consideran que cualquier novio que tienes, que pase por tu Lo casa, presentan. que pasa por tu vida, es normal que él vaya y le presente a su mamá, ¿no? En algunas familias lo ven bien, ¿no? En mi Claro. caso, así no me han educado. Por ejemplo, mis hermanas siempre han tenido bueno, formal y son, ya una se va a casar este año y la otra ya tiene su familia. Ha sido una persona. Sabemos que ha tenido, pero nunca lo lleva a la casa. Entonces no viene a ser algo ok. formal. Claro. O sea, tus Entonces- costumbres son, tus papás te han Me han inculcado eso. inculcado esos tipos de Ajá. valores. Como que me traes a la Tanto casa al hombre que va a ser Solamente tu vas a esposo. casarte, exacto. Entonces, para que ok. Me llegue- encanta, me encanta, me A encanta. mí Llegue también me gusta. De razón, no ha tenido más novias estas Aprende, chicas. aprende Luis, aprende Luis. Qué La risa. Jus ha tenido dos. la persona que llegue aquí a un futuro, pues, se va a sentir súper especial, porque así es mi forma de ser, Y está de que se súper Ok, bien. Está vamos, súper vamos bien. a pedir, por favor, a los astros, a la luna, que traiga a su machote. Macho peludo ahí. que sea fiel. No Por le interesa favor. feo. No, ahí. no te engañes, porque no existe hombre fiel, ya Fiel. sabes. Sí, porque Pero al hasta el menos- hombre feo te engaña. Sí, Así es es sencillo. cierto, sí, Y eso es es cierto. cierto. No, porque Oye, ¿y por qué no? Todo te engaña. Oye, ¿y por qué no dicen así como cuando dicen las mujeres? La mujer fea, no existe mujer. No Mala existe, arreglada. Mujer No. sin dinero. Ah, no existe Ay, hombre claro, feo. mujer sin dinero, falta dinero para la operación. sí. Porque todas las mujeres han arreglado así con su operación. Yo no Sí, tengo no, ni no. una operación. Oye, dice, está bien, Katia, voy a postular. Dale tú. Manden su CV, por favor. Qué Oye, buena. qué lindo, me ha gustado este tema. Sí, a mí Sí, también, me la gusta verdad. mucho. Bueno, pasemos al siguiente tema. ¿Cuál es Ya. el siguiente Eh, tema? Paulina. ¿Qué preferirían hablar primero? ¿Quién lleva las cuentas en una relación o yo antes y yo ahora? Creo que yo antes y yo ahora. No sé, por Ujú. votación ya. Ujú. Yo antes y yo ahora. Ya. Yo creo que sí. ¿Sí? Está bien, está bien. ¿Ya quién empieza? No sé. Ya, Tú, a ver, tú, por tú, ejemplo, Paulina. En Ya, todo, yo- ¿no? tú, general, tú. general, general. Yo antes, ¿no? Antes, es que yo estoy ahorita en una etapa, en un mood donde ya no salgo a fiestas. La verdad.
estoy bien tranquila en mi casa, me ¿Por qué? Ahí aíslo. cuando te invitan, tienes flojera. O sea, me da flojera. Es por la edad, yo ya creo. Es la edad, ya quiero dormir temprano. Es la No edad, sé. es literal, es la ¿Les edad. pasa? ¿Les ha pasado? Yo antes sí con todo, tipo a las 11 como que alistándome. A las 11 te alistas, a Sí, las a 11. las 11 Y a la me- 1 ya sales. Ya está. ahí. Entonces, Sí, con la gata, con la ahorita, gata. pucha, ahorita es como que sí, una fiesta, que no sé qué, y yo, bueno, ok, ya, me tengo que listar, pero usualmente no voy. Prefiero estar en mi camita, tranquilita, viendo Netflix o viendo Netflix con mi Discord y ya está. De verdad que no. comiendo. Ellos se ahí. acompañan. Me da flojera. Ya es la edad, creo, ¿no? Es el Sí, mood. yo también. Justamente me podría ser. identifico así. Yo antes era como que plan de... Porque a mí siempre me han gustado las fiestas. Siempre me ha gustado. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vino la pandemia. Después de la pandemia yo ya cambié. Ya no había fiestas tan frecuentes. Y cuando me invitaban me daba una flojera. Ah, como ahora, como ahora. Como ahora, pero siempre Como- ella me decía, ven a las 11 de la noche. Y yo, ay, no, estoy en pijama, estoy cansada. Porque la verdad es que ya como que tanto has disfrutado entre los 17 y 20, 21, que ya como que ya disfrutaste, ya estoy cansada de ir, de nuevo prefiero estar durmiendo, o comerme de mi barrio, o pedirme una hamburguesa. Claro. y Eso es lo más mirar rico. Netflix. Sí. ¿No? Es que O esa es la sea, clásica. Sí, pero de vez en cuando, o sea, me ha pasado que ya un largo periodo ya quiero, es tiempo, ya es tiempo. quiero bailar, ¿no? Es tiempo de Y votar. entonces llega el día y mis amigas pues me dicen, ya sí, no, sí, que eso, que el otro. Sí, voy a salir a tal hora ya. Llega el momento de alistarme, pucha, qué flojera. De verdad, No, qué flojera. sí. Es una lucha contra mí Y de ir tipo, o no ir. si decides ir en el carro, estás así. Ah, Sí, ¿No? en el taxi, camino. es eso. Bueno, acotando lo que ustedes dicen, me pasa lo mismo. Paulina sigue También. en los 20. Sí. y Paulina sí va a la fiesta todos los sábados. Ahí. Todos no, los sábados, no, hasta no. viernes diría. Ajá. Lo que pasa es que era en realidad por la terraza. Por ejemplo, yo un lapso grande de tiempo que no salía para nada. Cuando hubo estos eventos en la terraza, era como mi única forma de ir a una fiesta, o la única alternativa era la terraza. Pero no se sentía chévere. Claro, porque no Entonces, está tu grupo de amigos para exacto. vacilar. Exacto, pues. Entonces, No te era vas- como que la pasabas medio chévere porque había música, había gente, conocías gente chévere y ya. Pero ahí quedaba. Entonces, de eso, por ejemplo, yo ya me cansé. De ir a estar en fiestas. Es como que me da sueño, no me Es dan que ánimos. no es tu ambiente. Es solamente estar Sí, y en el el hecho trabajo y de- punto. Es un trabajo. Y el hecho de despertar y que huela a humo mi pelo, que todo mi ropa. Yo, por ejemplo, cuando estaba con novio, hace unos 3 meses, me gustaba mucho salir con él. O sea, sentía que si yo iba sin él, era como que me aburría. Ya, Pese- esos son tus pese- apegos, tus Pero apegos. Sí, pese en que es estabas en un tapeo. círculo de Leto, amigos leto. cercanos a ti, Sí, o sea, él era de mi círculo cercano y también, o sea, amigos. sentías ¿no? que te ibas a aburrir. Sí, y me aburría, tipo, iba a una fiesta y estaba aburrida, y en cambio con él era como que, ya, venga, vamos a hacer esto, y bailábamos, perreábamos, y tomábamos. A mí me gusta La estar pasábamos con él. bien, la verdad. O sea, es bonito salir en pareja, es Sí. chévere, A mí bacán. no. Yo Pero quiero salir salir en sola. grupo de amigos también es chévere, ¿ah? Chévere. O sea, muy chévere. Entonces, mi yo de antes era eso, pues de salir. Es más, me daba la ansiedad de que quería salir ya. Llegaba los viernes, sábado, y ¿Qué era, planes? Sí. ¿Qué planes? ¿Dónde? Caigo Acá. Y a todos claramente- lados menos, ¿cómo era? Voy con todo menos plata. Entonces, claramente había esos amigos que todos los fines de semana tenían eventos y había siempre era como que hay. Y claro. entre semana también. claro, y salías y era como que venía a mi casa y decía, "Ay, qué chévere, qué rico", y levantabas. Pero ahora que venga Ay, y qué me diga, flojera. yo, su madre. Y como dice Singa, Flojera. en el camino, en el taxi, donde estés, estás como que con sueño. Sí. Llegas Sí. ahí y dices, ya me animaré ahí, pues no. A veces Ya. te animas y a veces no. Exacto, regresas a tu casa. exacto. Ujú. A veces el trago te despierta, a veces también te da Te más da sueño. sueño. También, Sí. también. O depende de los grupos también. Eh, Si el grupo No, tan... Claro, depende del También. grupo, si está activado, te activa. Pues si Ajá, no, imagínate, también te ¿no? Claro, duerme. exacto. Sí. Sí, es verdad. Otra versión que podría ser yo antes y yo ahora es mi etapa de la universidad. Yo antes, cuando yo inicié en la universidad, yo era súper relajada. O sea, en el colegio también era súper relajada. O sea, pasaba las materias porque las tenía que pasar. Bueno, en la universidad
Ujú. Sí hacía todas, pero mi debilidad son los números. Para Los crop. números, o sea, soy pésima en los números. Ajá. Entonces en la universidad como curso básico te dan matemáticas. Ay, eso es horrible. Y yo fui trica en matemáticas básico. Ah, De eso verdad. sí. Su Qué madre. abuso. Ya, yo te puedo decir en estadística, pero No, pero era malísima. Entonces ya pues lo pasaba y me acuerdo que la última vez que cuando era triga ya no podía pues jalar de nuevo. ¿Qué hice? El último examen final, me acuerdo que sí lo estudié, pero aún así como no había prestado mucha atención a las primeras clases, no había sacado el puntaje máximo como para poder Para aprobar. aprobar el Ujú. curso. Lo único que hice yo con unos cuantos más del salón, fuimos a hablar con el profesor, por favor, y el profesor nos aprobó. Y eso fue hasta antes de pandemia, los tercer ciclo creo. Después en pandemia que retomé, porque yo dejé la universidad, en pandemia renomé todo era virtual. Como que mis horarios de cuando tenía un curso a las 7 de la mañana, ese sí era relajado. Prendía, como se grababa, ya lo podías ver después. Como era a las 7 de la mañana, lo prendía, asistencia, y me dormía de nuevo. no. Sí, pero cuando regresé post pandemia, ahí sí totalmente he cambiado. Dios mío. Porque ahora justo he llevado finanzas corporativas, finanzas internacionales y finanzas internacionales nivel Dios. Ajá. Entonces, yo he estudiado y estoy muy consciente y me siento muy orgullosa de mí porque lo he estudiado a conciencia. He Aplauso, dado por mi favor. examen. Aplauso por Persona su Me ha no pasado, inglés. me ha pasado, justo también he tenido un diciembre horrible, horrible, literal. Casi entro en depresión, horrible, de mala suerte, horrible, horrible. Entonces, justo en ese examen que me había preparado todo el día, incluso no había almorzado, porque me estaba preparando por un examen súper difícil. Entonces, no llegué a dar ese examen, porque Qué por horrible. atrás fue un, Dios mío, ya es para otra ocasión. Pero sí, pero lo que voy es que al hecho de que mi antes de hoy no hubiera estudiado a tal conciencia como lo he hecho ahora. Y sí, estoy orgullosa, es un gran cambio que he hecho. Tengo proyectos este 2025 que quizás también en 2024 los hice en un año nuevo, pero no se concluyeron. Pero este 2025 espero que sí. Y siento que esta Katia de ahora es totalmente diferente a la Katia saliendo del colegio en los primeros ciclos de la claro, obvio. universidad. Persona noble, Cuando le no he llegaba, visto. no entraba a Persona matemáticas por irme a noble. jugar vóley. De verdad, es súper relajada, pero ahora sí. Ahora he tomado las cosas en serio. Llegas a una etapa donde dices, pucha, no, ya ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, ya tengo mi carrera, voy a terminarla. Tengo el administrar el negocio de mi mamá. Tienes muchas cosas, o sea, ya no puedes depender ya de tu mamá, o sea, ya Toda la te vida, sientes obvio. tú dices, Es no, que ya no es tienes hora ni que- de yo armar mi vida y ya no ver al lado mi mamá, mi papá, que Exacto. puedo Exacto. agradecer y que Ujú. sí me han dado una vida cómoda. Ajá. Y ya, pues es otra Katia, pero la Katia de antes no hubiera hecho eso. Mm. Ese es un gran cambio que yo he hecho. Aparte, yo usted? creo que estás creciendo también y estás viendo la vida diferente. Sí. Y ya llegas a esa etapa donde muchas personas pasan recién a esta edad a darse cuenta cuando debías haber. Te hace arrepientes, ¿no? mucho. Pucha, tanto Sí. tiempo he perdido para darme recién cuenta. Ya voy a llegar casi a los 30 y Y recién. aún. Pero y nunca recién. es tarde y lo bueno es que no has llegado a los 30 todavía y lo estás Exacto. viendo ahora. Exactamente. Y eso es bonito. Eso es bonito de verdad. Aplauso por la cara. Bravo. Aplauso virtual. Para la por versión favor. nueva 2025. ¿Y ustedes? Mira, yo Tú antes. estudié marketing y publicidad, por ejemplo, ¿no? Ya yo estaba ahí, no acabé mi carrera porque me faltaron 4 meses, porque entré en depresión, porque mi tío murió. Y a mí me gusta estudiar muy poco, la verdad, pero sí leía. Ya después, después me volví streamer, pues, lo que mejor sé Dios hacer mío. hasta ahora. Me volví Qué streamer, abuso. creador de contenido y pues de eso vivo. Y obviamente que ya uno está en un mood donde antes, pucha, me gustaba salir un montón. Ahorita también hay juergas que en el mundo del streaming y todo eso, pero, o sea, ya quiero algo más, pues, algo más sólido, como tratar de comprarme un terreno o algo para estar más tranquila en un futuro, ¿no? Ya no tienes la mentalidad de vamos a chupar y cosas así. A comprarte no, cosas. No, ya cambia, una no mentalidad cambia. donde tú ya quieres establecerte y si viene una persona a irrumpir tu tranquilidad,
pues no. Tiene que ser una buena persona para poder avanzar. Al menos eso sí. Yo antes de cómo lo pensaba, eso es cierto. Sí, Tú, Jennifer. claro. Mira, justo ella también estaba hablando sobre el antes de la universidad y ahora, no, ahora ya... Oye, todo ha espérate, cambiado. discúlpame. Alguien dice hola, mi amor. ¿Cómo que tu esposo? Creo que te... Te voy a pedir Chicha, permiso. No, te voy a pedir no le di el permiso. like a él, no le di el link. No le di el link. No, justo también en el tiempo cuando estaba en la universidad era muy chibola, a veces ni siquiera entraba a las clases, o sea, te lo juro, es que yo tenía 17 años, prácticamente 17, 18, es como que puro chiboleo, nada más, y ya Y se me siempre daban en la la plata. universidad hay un point donde Ajá. van a tomar. Sí, ¿no? claro, Esa es la el point, la más clásica, la común. clásica, y El ya parque, está. el parque. Bueno, el point era el parque. ¿En qué universidad has estudiado? No, yo he estado en Instituto IDAT. Ajá, ¿Tú? IDAT. En la autónoma, Ah, no. Pero tú entonces, sigues, ¿verdad? sí, sí, ahí sigo, pero voy Dijiste a que cambiar a la terminabas- UTP. ¿Qué? Ujú. Oye, esta chica, oye, estamos hablando de que, oye, estoy mejorando, yo estoy viviendo la vida diferente. No, es que voy a hacer otra cosa. Es que no puedo decir, pero ahí... Pero ya estamos está en la UTP, ya en la UTP diré, en la autónoma. Pero como te estaba comentando, me retiré porque también tuve un curso jalado, todo eso, me retiré. Y ahí hubo la pandemia, tuve mi hijito y dije, uy, no, ¿qué voy a hacer con un bebé? Y no estoy estudiando y nada. abuso. Ahí es donde ya retomé de nuevo y he terminado mi carrera. Y ya. Bravo, Ahí ya. bravo, Y bravo, quiero continuarla con otra cosa más. Bravo. Eso es importante, chicos. Bueno, mi yo de antes, le gustaba, por ejemplo, no pensaba pues en el futuro, obviamente, ¿no? Simplemente pasarla bien chévere en tu grupo de amigos o amigas en este caso. Y ir de shopping, ir a comer, ir de viajes, que un gustito Qué para acá, un abuso. gustito para allá. Y la famosa frase que dices, vive la vida. La vida no es una. dejes que la vida te viva. Esa es la frase Y de la vida- Susi, ¿no? Sí, De Susi, Susi, hasta Susi. esa Susi. Que la vida es una. Que esto, ¿cuándo lo vas a volver a pasar? Y que no sé qué, bla, 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 ¿no? Entonces, claramente, llegué a colapsar, porque económicamente ya me estaba yendo, pero hasta las madres, porque era ir para acá y para allá y que lo otro, que no sé qué, y todos los días era eso, pues, ¿no? Así me contaste. Claro. Entonces llegas a un punto donde llegué a un punto donde colapsé y recuerdo que había, pues quería poner en realidad 50 soles en cuotas, porque no me alcanzaba la plata para pagar, pero yo quería Te gastar. chocaste contra la pared y Sí, dijiste ya. y yo quería 50 gastar. soles. Ay, tú. Y yo quería ese momento gastar la plata, pues, ¿no? Y no tenía. Tus 50 O sea, soles nada más. Ya no tenía. Es más, la Eh. plata que me venía mensualmente, las quincenas, ya no era mi plata porque tenía que pagarlo. Ya no era mi el plata. llegar a ese momento Claro. es bien complicado, sí me Ya. ha pasado. Entonces, ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué entré a ese mundo? Porque yo no tenía tarjetas de crédito. Bueno, siempre uso una nada más. Yo no tenía eso. Entonces, cuando yo llego a mi grupo de amigas, que eran mis amigas, ya no son mis amigas, Qué abuso. todas ellas siempre estaban con plata y con tarjeta de créditos. Pero claramente, cuando ya entras a ese núcleo, ya te das cuenta, pues, de las cosas, ¿no? Y realmente ellas también vivían endeudadas y mío. eso. Y, que no sé qué. Y siempre salían y siempre me decían, oye, vamos a comer. Y yo decía, pero no tengo plata. O sea, voy a esperar todavía a cobrar. Y me decían, no, nosotros pagamos. Y yo era como, ¿qué? ¿Me van a regalar? Porque decía, ¿me van a dar gratis? Y decía, no, nos das en la quincena o fin de mes, una cosa así, ¿no? Y decía, ya, pues, ¿no? Y salíamos. Y una vez era como que en conversación entre nosotras, oye, pero ¿por qué no te sacas una tarjeta de crédito? Y yo, sí, pero me darán, que no sé qué. Y saqué mi tarjeta de crédito. La primera línea de 700 soles, pero yo me sentía millonaria. Qué abuso. Y No, yo decía, te saca de apuros. claro, y yo decía, son Pero fin 700. de mes. Claro, ¿Cómo vas? pero yo Ajá. decía en mi cabeza, Ahí. son 700 soles, yo puedo pagarlo. Si me doy toda la línea, o sea, me gasto toda la línea, lo voy a poder pagar, no pasa nada. Pero luego el banco, como yo los 700 soles lo gastaba mensual, hasta sobrepasaba también, el banco veía que yo estaba gastando y me daba más línea. Cayó un punto donde ya colapsé, pues, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a ese punto de los 50 soles que tenía que ponerlo en cuota porque ya no tenía de dónde pagar, fue como dije, no, ya algo, ya es como que tipo, me estallé tanto en la pared que fue un no. Qué Me abuso, sentí qué tan mal laraco, conmigo, me acuerdo que quise llorar, no lloré, pero me sentí muy mal y dije, qué mierda, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Como que, ¿hasta dónde pudo llegar todo esto? La fantasía de querer vivir una vida que no te corresponde. Y- Claro, uno tiene que pisar tierra. Exacto. Ujú. Entonces es ahí donde ya pues te bajas de tu nube, ¿no? Y dices, ya.
Y estaba en ese proceso de ya salirme de ahí, de no gastar. Y cuando no quería salir, ellas siempre decían, ay, no quieres salir, que por qué con nosotras. Y ahora tenemos que sacar cita contigo y no sé qué. Y era como, no es eso. Simplemente no me siento cómoda, ya no tengo dinero. O sea, necesito salir de las deudas para poder tener algo, pues no. Claro. Entonces, eso era mi yo antes. Ahora, mi yo ahora, a mí sí me duele gastar la plata. Gastar ya mi dinero, que es mío, esforzar, de lo que yo me estoy esforzando, e ir a gastarlo si ya me duele. O sea, Dios ahora ya mío. valoro el dinero, ya sé qué cosa puedo hacer con ese dinero, ya me ingresa dinero, o sea, líquido. Y es como, qué chévere se siente eso. De Exactamente. no agarrar el dinero, o sea, ver literal tu cuenta y todos son números, ¿no? Y pasas para allá y está en cero. Exacto, haciendo la transferencia de los pagos, Claro. de las deudas. Entonces, mi yo ahora ya valora mucho más mi tiempo, mi dinero, mis amistades, con quién estoy y a dónde Eso. voy. Yo creo que también voy a tocar el tema de las amistades. Yo, por ejemplo, era una persona muy sociable. ¿Cómo que bajito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo era una persona muy sociable, ¿ya? Yo era una persona muy sociable, siempre hacía amigos desde primaria, secundaria, o sea, todo el mundo estaba ahí. Cuando yo decía, se hacía y así. Pero llegó un momento, en un punto de mi vida, ya estando en redes sociales, que sí tenía amigos y todo, pero no sabía que esas personas eran falsas. Ah, Y me dieron Eres un hipócrita. puñal bien en la espalda. Entonces, mi yo Qué de abuso, antes se ¿no? podría decir que realmente es muy cerrada porque tú siempre me dices, Pau, pero relaciónate un poquito más y no sé qué. sí. Pero Yo siempre le digo, relaciónate conmigo. sí, entonces como que yo ya no dejo entrar a cualquier persona en mi vida porque tengo miedo de volver a confiar y que otra vez te apuñalen por la espalda y Claro. que ventilen tu vida porque, o sea, como yo soy una persona de redes, pues tuve unas amigas que también las metí a redes Y decían ser tus y amigas. ventilaron mi vida, o sea, ventilaron todo cuando se supone que yo Dios estaba en la mío. vulnerabilidad en ese momento de haberle contado mis cosas y que ellas me traicionaran así. Qué Entonces yo abuso, ¿no? antes confiaba, era tan confiada y ahora ya no confío en nadie. Eso se podría decir No, mi yo pero de antes. eso, y eso está muy bien, eso está Sí. muy bien, de verdad. Porque Ujú. mira, mi yo antes también podría decir, mi yo antes se preocupaba mucho por lo que piensa la gente, porque el grupo de mis amigas pensaran de mí o cómo ellas se sentían, más sin ver lo que yo quería o lo que yo sentía. O sea, era como que me preocupaba mucho más lo que ellas pensaban, lo que ellas querían y cómo estaban conforme, y yo ponerme a un lado, ¿no? No, tengo que hacer esto porque ellas están bien y están tranquilas con eso. Si yo hago algo, hay más. Bueno, una de ellas era como un novio celoso, que cualquier cosa era como que estaba acá. Y si pasaba el otro, acá. Hasta llegó un punto en que yo la bloqueé de mis estados porque no Dios quería que sepa mío. nada y me olvidé de bloquearlo a su novio. Ujú. Él vio el estado y al día siguiente era como un novio que me vino Qué a abuso, pedir ¿no? explicaciones por qué pasó esto, qué pasó y que lo otro, que no sé qué. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Que ya no somos amigas. Y es como que digo, no, Ujú. ahora, mi yo de ahora claramente no soportaría eso y era como vete a la mierda. Qué abuso, qué Exactamente. asco, causa. Es que no vas a aguantar cosas ya de otras personas. Tienes que marcar tu diferencia. Exacto. Mm. ¿Tú, Qué tú, Qué tú, abuso, ¿no? Jennifer? No, amistades siempre he tenido, pero es como que hay amigos que he visto solamente amigos de fiesta, que ahí queda. Pero amigos de que son cercanos sí tengo muy, muy poquitos. Así contaditos de la mano nada más. Creo así. que eso es la ley de la vida. O sea, Pero, los más mm. cercanos son súper contaditos para todos. Ajá. Súper Sí. contaditos. Tú aprendes Ujú. en realidad, en todo este camino, tú aprendes quiénes son tus amigos y quiénes no, porque yo sentí cuando yo necesitaba apoyos de ellas como amigas, yo creo que ellas debieron dejar al lado sus sentimientos de cólera y lo que vayan a sentir y venir a preguntar, ¿tú cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? En vez de solo asumir cosas y decir, ya, ella está así, y ella está actuando así, y ella es mala, y chao. O sea, eso no son amistades, definitivamente. Y que venga, bueno, en tu caso como que te pasó, o sea, eso no son amigas, son falsedades horribles. Yo también tengo muy pocos. A ver, considerar que solo tengo amigos, por ejemplo, yo no creo primer lugar, yo no creo en la amistad de un hombre y una mujer como para que sean mejores amigos. Yo no Ah, creo no en existe, eso. yo tampoco. Dios No creo mío. en eso. Yo no tengo amigos así súper cercanos. No tengo. Tengo amigas del colegio que somos, realmente, mi promoción del colegio hemos sido
a ver, 3, unos Qué 5, creo, abuso. 6 nomás. El colegio era nuevo, era muy reciente, entonces éramos la segunda promoción. Somos 6. De los 6, solo 5 nos vemos, 2 hombres y 3 mujeres. Nos vemos de vez en cuando, ¿no? Pero las mujeres, las 4 que somos, junto con unas amigas más que ellas conocen porque años anteriores han estado, nos reunimos. Ellas son mis amigas más cercanas. Yulisa también, que Paulina la conoce, ella La es muy Yuli, la cercana. loquita. Sí. Y también tengo una amiga de la universidad, que es la única amiga de la universidad que he tenido, muy cercana, que hasta su cierto tiempo hemos sido mejores amigas. Bueno, ahora como que ya un poquito, ¿no? Ella se ha ido a vivir Ujú. todo. Pero sí, muy cercanas. Solamente han sido unas 3, 2, 5 personas. Pero yo considero que cuando me pasan unas cosas súper malas, mucha gente recurre a contarle, ¿no? A tu amiga que tú consideras que te va a ayudar y todo, ¿no? Pero yo soy de las personas que me gusta sufrir. No sé, me gusta sufrir, pero en silencio. Nunca cuento yo mis cosas. No sé. No sé por qué soy así, pero... Pero eso Eres es muy bueno, a cerrada. veces es bueno eso. Eso es Sí, bueno. Sí, me porque gusta a sufrir veces a mí. tú piensas que le estás contando a la persona correcta tus Exactamente. cosas y resulta que no, porque termina contándoselo a otro y todo el mundo se entera. Y me ha pasado a mí también, me ha pasado. Exactamente, hay que tener mucho cuidado porque también contar nuestros proyectos, a veces nuestros proyectos se truncan porque le contamos a personas equivocadas con mala vibra y eso nos jode, pues. O sea, hay que saber quién. Si no es a tu mamá o a tu papá, que no sé si también a ellos, pero hay que tener cuidado. Yo creo que en cosas como esas, mejor es reservarlo. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Reservarte todo. Y es Y otro ya. problema. Yo soy súper reservada, la verdad. Súper reservada, que eso me ha traído conflictos. No, yo quisiera ser así. No, yo estoy aprendiendo a ser reservada. Con mis yo no soy cosas, nada con quién reservada. salgo. Porque yo antes todo lo publicaba en Instagram. Todo. Y ahorita ya estoy más... Son Yo, cosas a mí me pasaba antes de publicaba también un montón, lo que hacía. Cualquier cosa me faltaba nada más en el baño ya. Pero llegó un punto, claro, eso podría ser mi yo antes, ¿no? Pero llegó Ahora ya un punto que mi yo después dije, ¿pero por qué? O sea, ¿a quién quiero llamar la atención? ¿O por qué quiero llamar la atención con esto? ¿No? Porque ¿para qué la gente le va, o sea, a la gente ¿para qué le va a importar dónde estoy? Ajá. Que no le interesa. Si estoy triste, si estoy feliz, si estoy contenta, lo que sea, pero no le interesa. Es que yo... Entonces, Yo también. Antes era ahora así, lo que publicaba publico bastante. son muy raras veces y más son sobre mi cara. O sea, yo. O sea, más yo, pero no mi cuerpo, sino Para mi que se cara. acuerden de mí. No tanto eso, sino como que me gustó esta foto y lo publico, pero no exhibiendo algo. Simplemente mi cara y ya. Ajá. Yo, por ejemplo, ahorita lo que publico es full contenido de lo que yo hago en mis streams. Pero ya mi vida personal, tipo si salgo con alguien, si no salgo con alguien, ya no lo publico porque la gente es muy mala. Es muy mala y envidiosa. Y de cualquier lado se van a coger para hablar y joderte. Pues. Hay que Claro. tener cuidado. Lo que pasa es que alguien me dijo, un viejo amigo me dijo que la gente, a veces cuando tú estás mal, a la gente va a decir, ay, sí, a ver, cuéntame, ¿no? Pero esas personas son las que quieren verte mal. Cuando tú estás bien, las personas no les gusta que tú estés bien. Quieres que tú estés mal como sea y te mandan tu mala vibra. Como el mal del ojo que dice. Algo así. Ajá. Más o menos. Yo le algo voy a dar así. un tip para el mal del ojo. Hoy día lo hice. Huevo. ¿Cómo? Porque mi diciembre ha sido horrible, tantos eventos desafortunados que hasta mi amiga me ¿Cómo dijo, así? mal del ojo, ¿ah? Mal del ojo. Te voy a dar un Yo no tip. sabía que era mal del ojo. Tú tienes tu peine donde te escarmenas, ¿no? Salen tus pelitos ahí en tu peine. Sí. Vas a agarrar todos esos pelitos, lo vas a hacer una bolita, vas a traer un platito, lo vas a poner y vas a quemarlo. Qué abuso. Vas a ¿Tu pelo? quemarlo, sí, tu pelo enrollado así. ¿Por qué? Porque dicen que el pelo, a la hora de quemarlo, como tu pelo tiene toda tu energía, toda tu carga, y en el pelo se ve reflejado, lo vas a quemar y vas a decir que toda esa mala vibra que esas personas te han lanzado, se las va a regresar el doble y que te vas a dar abundancia. Dios ¿Ya? mío. Hoy día yo lo intenté quemar, ¿ah? No se quemaba mi pinche cabello. Dios mío. Estaba tan, o sea, y me metí en internet a averiguar, pues. Es decir, que estoy muy, muy, muy cargada de mucha gente que me ha hecho ¿Qué mal. pusiste en Google? ¿Por qué no se quema mi pelo? Entré a TikTok todo Dios y mío. las brujitas decían, si no se puede quemar,
es porque estás muy Está cargado. súper cargado. Lo voy a Exactamente. intentar mañana. Oye, Ah, no sé, ¿por qué sí. no lo hacemos en vivo, ah? A mí Otro no. día, obviamente. Claro, otro día, porque ahorita otro no hay un día. peine. Yo no tengo peine. a mí se me cae todo el rato el cabello. A mí también. a mí Jennifer también. se queda pelado. No sé. No, no hay un ¿verdad? peine, ¿verdad? Lo Como voy a para que hacer, se- ¿ah? Lo voy a hacer porque sí, Ya, mira. siempre ha sido tan cargado, tanto Pero que yo mientras, digo... mientras se quema tienes que decir lo que yo te he dicho. No, pero ¿En voz para el alta jueves, o- pero para o el en jueves, mí? ¿por qué no tenemos nuestro mechón de cabello? Ya creo que hemos acumulado, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta, pero ¿lo tengo que decir yo en voz alta o en mí? Interiormente. No, Interiormente. no. Si quieres hablarlo, pero hablarle al cabello y al fuego mientras se consume. O simplemente en tu mente. Mejor en mi mente, porque la verdad es que yo Pero no lo me traes. gusta, Me no me cuesta gusta. me cuesta decirlo, dice. Pero lo traes, lo traes. Dios mío. Oye, qué bueno. Qué Oye, bueno. hablando de esas cosas, sobre supuestamente también dice barrer de noche, dice que estás barriendo tu propia plata y estás botando todo tu dinero afuera. Así. Oye, esa Jennifer tiene unos... Sí, dicen que es malo barrer de noche. Ajá, nunca barran de noche porque todo tu dinero se está yendo. Y si te barren los pies, te Ajá. casas con un viejo, dicen, ¿no? Ajá. Oye, sí es verdad. La abuela siempre decía Ajá. eso. No, cuidado que te vayan a barrer los pies. Te vas a casar con un viejo. Que sea un Sí. viejo millonario. Tengo un viejo millonario. Ah, sí. Ah, sí, también. sí, Dicen, también. cuando te sientas en la esquina, no te vas a casar. Eso también. Oye, ¿Ah, sí? esas costumbres. También. Eso no sabía. Ah, ya, la billetera. ¿Cuántas veces me senté en una esquina? Ella es que ella no se sentaba en la esquina, ahora se sienta en la esquina. Oye, pero las creencias de la abuela, como que es raro, ¿no? O sea, de algo ha tenido que venir. De algo. ¡No le escuches! Entonces, o sea, sí es bastante interesante. Otras creencias que podrían decir, es como, puta, no abras la ventana en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supuestamente se va a meter alguien a... Así, Ah, no lo he escuchado, la no lo verdad. escuché. Yo no he lo escuchado ni una de las creencias que ustedes han dicho. A ver, yo ¿tú tienes nunca. una creencia? No. A ver, Dios a ver. mío. Creo que la clásica, ¿no? O sea, a las 3 de la mañana es una mal hora. ¿Qué más? ¿Una mala hora para qué? O sea, mal Para hora es cuando... Se abre el portal. El y- portal, empiezan a salir las almas, un ambiente bien cargado. Es Y cierto, no es deberías... Yo la verdad no soy mucho, yo soy un poco... No, yo soy escéptica, la verdad. Eres Yo escéptica. no- ¿Por qué no vienes a mi casa y ahí lo descubres? ¿Así? Sí, ¿Pena? justo. En mi casa sí penan demasiado. Y, o sea, te levantas a las 3 de la mañana y lo que pasa es que el año o 2 años o 3 años atrás, justo su tío de mi esposo falleció. Yo vivo como un callejoncito Dios por ahí mío. y se colgó. O sea, se Qué suicidó el abuso. señor. Qué fuerte. Desde ahí comienzan a penar mi casa, pero Dios horrible, mío. horrible, horrible. Mi hija ¿Sí? se pone Que loca. le pasen ruda Ajá. ahí también. No, pero ya, o sea, como que hay un espíritu. Dice que también es malo poner una ventana en tu cama. ¿Una La ventana? O sea, no una ventana, no, un espejo, Un espejo. Ah, ya, Ahí está. esa sí también la sé. Dice que es Mi malazo. hermana me dice, mi hermana es súper creyente en esas cosas. Ujú. Y me dice que nunca la espejo tiene que estar mirando hacia tu cama o hacia donde tú duermes. Ajá. Yo tengo mi espejo ahí, Abuso. tengo mi otro espejo de mi ropero también. No, Yo yo creo sí, que te ven las yo almas sí te ahí. voy a decir Entre algo. las Eso sí almas. es cierto. Yo tenía mi espejo de frente de mi cama, pero cada vez que, pucha, me pasaban muchas pesadillas. Era sueño, ¿cómo se parece si es de sueño? Dios Tenía muy mío. frecuente Parálisis parálisis de sueño. Y en la noche, tipo, siempre ves sombras, ¿no? Como que así, cuando está todo apagado. Veía mi espejo así, qué feo era, de verdad. No, yo El- nunca. otra Sí, creencia- lo otra tenía creencia- que tapar. Otra Otra creencia que creencia. dicen es que cuando pones un vaso de agua, un vaso de té, lo que sea, en tu velador, dice que va a venir el fantasma y se lo va a tomar. Que le estás dando agua al que tiene sed. Ah, sí. Ah, no. Y te va a Qué visitar en la abuso. noche, algo así. Ah, sí, no sabía. Lo que sí sé. Así que no dejen vasos. No, lo que sí sé es que no puedes poner tu cama al frente de tu puerta. Porque es como que te estás velando mismo. ¿Te sabes qué? Te estás velando. ¿No ves que cuando hay un funeral no ponen ahí la puerta y ahí al frente está el ¿Ah, sí? ataúd? Nunca Ya es igual. me he percatado de eso. Ah, sí, qué miedo. Ahorita que lo estoy pensando. Estoy pensando, no. Qué miedo. No, pero Ah, del espejo sí sé. sí También, sabía. también hay una creencia de que, tipo, tú estás, o sea, está tu cama y si pones una silla vacía, ya sea en cualquier parte de tu habitación, va a venirse el muerto a sentar y a verte ¿Qué? dormir. Sí, sí, así que siempre tienen que ocupar una silla que está ahí, de ropa aunque sea, pero ya. Dice Alison, un IRL todas chicas. Sí, muy pronto vamos a hacer un IRL en el cumpleaños de Evelyn, que es el viernes, y luego en mi cumpleaños el 18, pero cumple el 16. Así que espero sus saludos.
Ahí vamos a hacer un IRL todos. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? ¿Quién dijo? Ah, vamos a hacer ¿quieren que hagamos un IRL quemándonos el pelo? Oye, sí, mi pelo no. Ay, no, qué miedo, el cementerio. Dice eso- Oye, Oye, yo sí he sí. ido, yo sí he ido al mí- cementerio en la A mí noche. sí me gustaría, dice supuestamente si tú vas, pero hay que cambiarnos de zapato. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Yo tengo una experiencia para contar. Claro. Luego yo, ya. Ya, Ok, ya, vamos. ya, yo primero, ya. No, pero si Oye, vamos, ¿y dónde ya si quedó el vamos. tema? Yo antes, yo después. Ya fue, ya. Ya, yo antes no hablaba, ahora sí hablo ya. Qué A ver, bueno. ¿cuál? No, pero si vamos, hay que cambiarnos zapatos. O sea, vamos con un zapato y cuando vamos a regresar, no hay que regresar con ese mismo zapato. Porque dice que la arena, cualquier cosa, estás llevando el alma y lo estás trayendo a tu casa. Eso Ajá. tiene mucho sentido, la Ajá. verdad. Y no. Imagínate, el alma pena en tu casa y te toca, ay, Dios mío. Qué miedo. Yo fui- Libre, Don señor. Marcial, don Yo Marcial. fui antes de pandemia, fui a un tour nocturno en el cementerio, en el presbítero. Ay, no, qué miedo. Fui con Yulisa, su hermana y su novio. Fuimos. ¿Yulisa fuimos- tiene novio? No, Yulisa, su hermana y su novio. Ah, ya del Que hermano. ahora es su esposo. Entonces fuimos, ¿no? Al tour nocturno habían contratado todo. Éramos como un grupo, nosotros y un grupo más de otros extraños, pues, ¿no? Otras personas que habían contratado. Entonces, yo como soy súper escéptica, yo no creo hasta hechos. Si yo lo veo, yo lo voy a creer. Entonces fuimos, empezamos el tour, todo. Y la primera que fue es cuando el chico, el novio de la hermana de mi amiga, había llevado su celular cargado porque él quería captar todo. Entonces, cuando a los 5 minutos de haber iniciado el tour, se completamente del 100% que tenía su celular se bajó a un 5%, ¿ah? ¿Qué? Así súper random. Súper random. La energía se fue, Sí. ¿no? Sí, se Dios fue en mío. una y a los 5 minutos después ya se apagó, pues el celular estaba en 5%. Eso fue el primer hecho. Yo digo, bueno, pues De repente no lo una cargó bien. falla en la batería, dije, la verdad no lo vi tan grave como, ay, la energía, no, la verdad. Ya, entonces seguimos ahí, seguíamos el tour y en eso, yo había ido con un amigo más, habíamos ido. Entonces, mi amigo también como que no, era como escéptico, no le creía muchas de esas cosas. Se apagó el micrófono de Katia. ¿Y nos fuimos qué? A ver acá. Mientras... Ya, ahora sí. Ya. Ajá, y nos Entonces, ya pues nos fuimos y nos alejamos. mío. Nos alejamos del tour un poquito, ¿no? Tampoco es que hemos sido imprudentes y nos hayamos alejado. Nos alejamos y nos fuimos a otro pabellón, porque estábamos llenos por pabellones de los niños, de los que se han suicidado, de los que, cosas así, ¿no? Están separados por pabellones. Dios mío. Y nos fuimos y mi amigo me dice, estábamos los dos solos en un pabellón que no me acuerdo cuál era, pero me dice, tómame una foto a ver si sale algo atrás. qué miedo. Entonces los dos sí, estábamos ahí, le tomo la foto y entonces en esa primera foto no salió nada. No salió nada, ¿no? Porque le hicimos un todo y no salió nada. Le digo, Alex, se llama Alex. No salió nada, Alex. Vamos nos vas a estar buscando, mejor vamos al grupo. Ujú. Entonces la cosa es que en ese tour, mi parte es que no sentí nada, pero sí mi amiga sintió, no, mi amiga no, creo que fue su hermana que se sentía así, como que hubiera ¿Extraña? llevado un peso encima, súper que al terminar el tour se sentía cansada. súper cansada, Abuso. así, Que le cansada, dolía. cansada, Había absorbido cansada. toda la energía, pues. Y la señora, la que nos estaba haciendo los tours, nos dijo, ya chicos, y nos hizo hacer un círculo, nos dijo, ya, ¿saben? Me van a repetir lo que yo voy a hacer, porque si no lo hace y el que ha venido no lo hace, va a tener una consecuencia. Y empezó a hablar pues de todas las consecuencias que tenía. Entonces yo soy escéptica, pero tampoco es que voy a tomarlo a la ligera y no Claro, lo voy a claro, hacer, no ¿no? importa. Y traer, No, pues, no, y traer. Por si acaso lo voy a hacer, por si acaso. Sí. Entonces lo hice. ¿Qué nos hizo hacer? Justamente lo que tú dices. Pero como nadie nos había dicho, lleven otro ¿Par de zapato, nos hizo sacar los zapatos y sacudirlos.
de ahí nosotros hacer como espiritualmente Dios así, mío. como botando cosas así. Yo me reía, pero lo hacía. Y sacando y nos dijo, cuando ustedes se vayan a dormir, por esta noche tienen que hacerlo sí o sí. Lleven un vaso de agua y pónganlo en su velador al lado de Ah, ustedes. esa de Sí, que- Cabuzo. sí o sí, nos dijo. Háganlo, creas o no, hazlo. Ah, ya, pues yo fui y dije, no, ¿qué tal no lo hago? Y pucha, no, me vienen cosas. Me cagué. Hasta hecho que he pedido, de verdad viene. Dije, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. trajiste mi vaso de agua? Lo voy a hacer. Llevé una agua y dije, ojalá que no me molesten, porque estoy haciendo todo lo que me han dicho. Y esa noche no me molestaron, pero justamente me dijeron eso, lo que tú dices, sacuden sus pies porque van a llevar la tierra de los muertos, que te pueden molestar, que eso, que el otro. Y lo hice. Soy escéptica, pero lo hice. Respeté las normas que decía Dios la mío. señora. Pero no sentiste nada. No, que no, lo no, vaso estaba no, normal. no he sentido. Yo como que cosas así hechas paranormales. Ujú. A ver, no he sentido como gran cosas, como que en mi cuarto yo dormía, porque ahora duermo en otro cuarto. Mi cuarto al principio era un cuarto súper oscuro. Tenía su ventana grande, Claro. pero era súper oscuro. Entonces yo dormía en la parte más oscura en mi casa. Entonces, no, había cambiado mi cama, estaba pegada a la ventana. Y para la parte bien oscura estaba mi escritorio. Entonces, siempre en ese cuarto, no podía Cabuzo. dormir, como que sufría de insomnio. No podía dormir, me daba. Y eso que no agarraba el celular, ¿ah? O sea, ya estaba preparada, voy a dormir. Me echaba y no podía dormir. Y como que me picaba un poquito por aquí. Como que sentía que picaba por aquí. Me volteaba. Hasta que en esa habré estado 2 horas, 3 horas despierta sin hacer nada, intentando dormir. Y de la nada, al fondo de mi escritorio, que no se ve nada, es totalmente negro, se cae algo. Dios mío. Se cae al piso. No, me puto jodas. qué Y, miedo. y yo digo, como que vino el miedo Ay, eres tú. y con una sensación, ¡fum! Después también se fue el miedo. No sentí nada. Dije, seguro algo está El viento. movido, algo. Dije, Claro, "Vaya, ya. sí, seguí". Es lo único que he sentido. Nunca me ha pasado nada. Por eso es que digo que soy escéptica, porque nunca me ha pasado esas cosas paranormales. Yo creo que es mejor que seas escéptica porque así Aparte- no te van a molestar. Claro, aparte yo creo que eso también viene más de tus, ¿cómo se dice esto? De tu espíritu, lo que tú sientes, lo que tú atraes, ¿no? Porque, Exacto. Tu mente te Claro. engaña, algo así. claro, si tu mente está normal, tranquila y no. No, pero No es pasan como esas si cosas. estás normal ahorita y ves a alguien pasar y... Ay, no, ¿Qué eso pasa? sí me asusta. Ahora yo claro. les voy a No, contar pero- mi experiencia. Ya, a A ver, ver. cuenta. Mi experiencia. Yo vivo en una casa hace como 16 años. Hace como Dios 16 años. mío. Sí, me independicé, pero luego regresé a alquilar yo sola esa casa. Entonces, cuando yo estaba niña, había muerto un abuelo que medía un 80 y 4 niños en la azotea. Ay, No Dios. me digan, no lo sé. Cabuzo. Entonces, un día jugando con mi hermana, estábamos tomando fotos en la oscuridad de mi cuarto y me tomó una foto y salió como que una sombra así, ¡fua! Como que atravesándome. Ajá. Y ya, pues, nosotros, ¿qué será? Dios Pues no mío. éramos niñas, ya eliminamos la foto. Pero después comenzaron a prender y apagar la luz de la sala. Mi Ay, cuarto qué estaba un poquito miedo. más allá. Cabuzo. Pero eso fue ya cuando estaba haciendo streams. Entonces aprendían y apagaban la luz y decía, ¿quién? Y mi perro ladraba en la sala, no sé quién. Ya, como que no le tomé importancia, tuve miedo, pero estaba en stream. Dije, mejor son mis espectadores, ¿no? Después, me acuerdo un día que una amiga estaba durmiendo en mi cuarto y yo no podía dormir en mi cuarto porque no puedo dormir con alguien. Así que me fui a dormir en la sala. Me tiré al piso porque tenía un huevo de calor. Entonces me eché, me dormí y siempre en mi azotea molestaban con esas pelotitas típicas de ping pong. Tiene un Ah, que sonido suena, peculiar. Sí, sí, Tiene sí. un sonido peculiar cuando las rebotas, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo ya estaba así, estaba tirada en la sala y para el costado estaba la escalera para la azotea. Estaba la escalera para la azotea. Y yo me acuerdo que tipo a las 3 de la mañana la pelotita de ping pong comenzó a caer. Cabuzo. Suena, sí, sí. Y justo cuando voy a llegar al último escalón, desaparece el sonido. Dios mío. Y yo dije... Se acabó, pues. Y yo dije... o sea, yo me reí y dije, oye, re concha de tu... De verdad. Es que lo De que verdad. pasa es Ay, que para qué que se vaya el miedo. fantasma tú tienes que insultar, malas insultarlo. palabras, Ajá. sí. ¿Ah, sí? Así dicen, Sí, ¿no? tienes que insultarlo, mandar a la misma a mí, Sí. o sea, donde tú quieras, pero Y lo tienes peor es que botarlo. siempre, o sea, Cabuzo. durmiendo en mi cuarto, que arriba está la azotea, se escuchaba las pelotitas de ping pong,
las peculiares, pues, ti, 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 se escuchaba. Y así, eso, así siempre pena en mi Ay, casa. qué miedo, ¿no? Ah, Yo me iría. Así siempre pena en mi casa. dice. Pero ya te En mi casa- acostumbraste, ¿no? En mi casa también pena, pero a mí nunca me Te ha ha molestado. molestado. Al menos de Mm. esa decepción, ¿no? Que les digo que se cayó algo y no podía dormir en ese cuarto. No podía dormir. Pero No. de ahí, cosas en mi casa sí ha pasado. Mis sobrinos cuentan, ¿no? Que ellos, cuando tendrían sus... Mi sobrino ahora que tiene 17, cuando tendría sus 12 años, 13 años, y su hermano, que viene a ser el menor, tendría sus 5 o 6 años, veía una niña. Veían una niña con Dios mío. vestido blanco. Veían que se paseaba por todo. Lo podían ver en el primer piso, lo podían ver en el último piso, lo podrían ver en el baño, pero se paseaba. Y que los miraba fijamente. Bueno, eso me cuenta el mayorcito, ¿no? Que les Ajá. decía, ¿y tú qué hacías? Le digo, se llama Luis Felipe. ¿Qué hacías? No, yo trataba de no mirarla y yo iba nomás. Pero ¿cómo nos enteramos con el chiquito? Nos enteramos porque él dijo, él se fue con su mamá, él entró de jugar de la calle y se fue a su casa, a su departamento en tercer piso, y le dijo a su mamá, a mi hermana, le dijo, mamá, ¿y quién es esa niña que ha llegado abajo? ¿Cómo que Le qué dijo niña? así. Y mi hermana se quedó, ¿Qué niña? ¿qué hijita? ¿Qué niña? Hay una niña abajo, mamá, ¿quién es? Y le dicen, no, hijito, ¿quién es? Habrás visto mal. Le dicen, le trató como para que no se asuste, para que diga, no es un fantasma que estás viendo, ¿no? Ajá, obvio, pues. Y dijo, no, hijito, habrás visto mal, seguro. No, sí, hay una niña abajo, está parada ahí en el sillón, está ahí con su vestido blanco. Y mi hermana se quedó así, ya no le dijo nada más. Ay, qué Y miedo. justo después le cuenta a su hijo mayor, pues a mi sobrino mayor. Sí, mamá, es donde recién suelta. Mamá, yo también la veo, yo veo una niña de vestido y le describe lo mismo que el chiquitito. Qué miedo. Describe que sí. Y ya pues, pero de vez en cuando viene esa niña, porque ahora último me dijo hace 2 años que recién la ha visto nuevamente, de ahí ya nunca. Yo nunca he visto, por ejemplo. Ah, ya, Dios y esto mío. coincide porque cuando nosotros nos mudamos, porque nosotros antes vivíamos en una casa alquilada, pero mi mamá se compró ya una casa. Ujú. Cuando recién nos mudamos, habrá sido hace 15 años atrás, mi hermana, dormíamos juntas, ¿no? Dormíamos juntas y Dios mi mío. hermana, a los 2 días de habernos mudado, nos dice, nos cuenta que no podía despertar de un sueño y en ese sueño que ella cree que es la vida, o sea, que sí lo vio, es que ella estaba entre sueños mirando para el lado donde yo no estaba durmiendo a su costado y empieza a ver a una niña justamente también vestida de blanco jalándole la sábana o en lo Ay, que le qué estaba miedo. tapando, Ay. jalándole. Y ella no podía despertar Era completamente. un parálisis de sueño. Ajá, eso es horrible. Ella me dice, Eso es puede haber horrible. sido parálisis de sueño, pero cuando yo intenté despertar, que lo logré, el lado donde mi supuesto sueño estaba jalándome, cuando me desperté, vi la sábana jalada. ¡Ay, qué miedo! Pero es que el parálisis de sueño es que tú estás ahí en vida, o sea, Dios tú ves mío. tu reflejo, o sea, y No, hay no- alguien que... no siempre. No Pero eso es lo siempre. que dicen. Sino es como que, o sea, yo a veces soy consciente cuando me da parálisis de sueño que yo estoy en un parálisis de sueño. Y yo encontré una forma para levantarme de eso. Dios Primero, mío. tengo que mover mi dedo. Este es un truco para las personas que quieren despertar. Muevan su dedo, muevan su dedo, muevan su dedo. Van a estar en muchas realidades donde supuestamente se levantan, pero no se han levantado todavía. Sí, sí, me ha pasado. Entonces tienen que seguir y seguir y No. seguir moviendo su dedo y seguir moviendo su dedo hasta que ya muevan completamente su mano. Y en una de esas tienen que chapar su celular y poner una música. No ¿Cómo importa vas a si no chapar sea. Si solo Si se te parálisis No, del no, sueño. no, imaginemos que sigues todavía en una de las realidades del parálisis de sueño. Ah, ya, ok. O sea, ok, agarras ok. tu celular otro y sueño. pones una música y ya te levantas. Siempre me funciona. A mí para Ok, levantarme o sea, de en, las en tu parálisis. sueño que te estás levantando, que sigues durmiendo, agarro mi Cabuzo. celular y me pongo una música como para Sí, levantarme. de una porque vez. a veces en los parálisis de sueños te da un bucle de que te levantas y te levantas y te levantas y Ah, te sí, levantas, sí, pero me ha no te puedes pasado. levantar. Entonces, sí, esa sí. es una de ¿Y, las... y alguna, de las vez, tips. alguna vez les ha pasado que están durmiendo y de la nada sienten que se caen al abismo y despiertan? Y Sí, dicen, sí, "Uy". sí, también. Y a veces estás o bien al ras o a veces Abuso. estás en el medio, ¿no? Pero Ujú. te pasa que te estás yendo al Y, abismo. y saltas. Sí, y salta y te Supuestamente asustas. dice que es porque tu corazón se está parando y tu Vuelves a subconsciente, reiniciar. tu cerebro dice que hace eso. Eso Vuelves- es lo que yo escuché. vuelves a Yo leí, no reiniciar. sé, yo leí sobre
Es eso. Se reinicia la Te Jennifer. reinicias, te reinicias. A la que Qué fue. abuso. Ajá. Así que investiguen y luego me cuentan para el día jueves. Jennifer, pregunta en el chat. Jennifer que habló Katia, preguntan en el chat qué fue con el vaso con agua, dice. No lo terminaste de contar. vaso de Cuando agua? fuiste al cementerio Y dejaste tu vaso con agua. Claro, te dijo. No, pues dormí con la ¿Pero que- se lo tomaron o no se lo No, tomaron? no, el Ah, vaso bueno, de eso es agua normal. era para que lo dejes ahí. Supuestamente era como Para una espantar. protección, como una Ah, protección. ok, ok. Y lo dejabas ahí y al siguiente día ya lo botabas. Bueno, no nos dijo que lo botáramos, pero yo lo hice. Ah, no, sí está bien. No nos dijo qué teníamos que hacer. Yo solo lo supuse dejé, que lo, dice. Abuso. yo supuse que lo tenía que botar, ya que iba a hacer. Lo botó el alma. Sí, botó el alma. pero supuestamente era como algo de protección después de haber ido a un sitio donde tiene bastante carga. Ah, ok, No, y ok, está ok. bien, está bien. No, sí, Está claro, bien. obvio, está bien. A ver, a mí que me haya pasado algo, lo único que yo me acuerdo cuando vivía en otra casa, como a los 15, siempre que bajaba, porque estaba en el tercer piso, bajaba al primer piso y pasaba era como una salita pequeña y tenías que cruzarte para pasar la puerta principal y salir, pues. Ajá. En ese lapsus de pasar, siempre sentía algo raro. O sea, yo bajaba normal, ¿no? Como que, oye, me voy a una fiesta o voy con mis amigos y no estoy pensando en demonios y esas cosas, ¿no? Ajá. Y daba la vuelta y sentía como mi cuerpo se estremecía horrible y sentía una cosa pesada atrás. Como que te y daba sentía miedo. que alguien me hacía así, como que me quería agarrar así. Ay, literal. qué fuerte. Y era como, ay, no. Y cada que pasaba por ahí sentía más y más. Y cuando iba creciendo más, sentía más pesado. Y siempre sentía que alguien me quería venir a agarrar así atrás. Siempre. Y lo sentía muy pesado, pero decía, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Y siempre iba desesperada a abrir la puerta. Pero daba la vuelta y ya subía al segundo y ya no. Se Era te como- quitaba la sensación. Sí. Y nunca supe qué había ahí. O sea, nunca Pero, vi nada. o sea, pero si sentías algo es porque algo exacto. Algo tenía que había, estar. Porque- sí, porque esa sensación, ahora que lo cuentas, también me ha pasado cuando vivíamos en una casa alquilada. También, justo en el segundo piso, nosotros vivimos en el tercer piso. En el segundo piso había un pasadizo que salía del cuarto de mi hermana. Siempre cuando ella tuvo su primer bebé, se vivieron ahí abajo con su pareja. Dios mío. Entonces me mandaban a mí, oye, Katia, por favor, tráeme pues el pañal o ropita, ¿no? Ay, tenés que bajar. Y yo todo. tenía que bajar al segundo piso. Y tenía que pasar por un pasadizo para llegar ahí. Y ese pasadizo era oscuro. Entonces, yo iba, y cuando yo salía, yo sentía precisamente lo mismo. Que Claro, como que- alguien atrás me va a agarrar Sí, o algo me raro. está persiguiendo. Ajá. Y solamente picabas. tu cuerpo, tu tipo- cuerpo tipo- como que corre, ¿sí o no? Y Claro, después cuando llegas, ajá. preguntas por qué he corrido, esa Sí. sensación, ¿por qué? Sí, no estoy pensando en nada. Y Claro. llegaba yo a la puerta y así. Y era como que ya viene. Y era como que parecía como si estarían pidiendo Dios mío. auxilio, ayuda, no sé, una cosa así. Porque parece que están encerrados en ese lugar. Porque subía y no sentía nada. Yo subía y ya había todas las personas. Ahora no Y sé, yo no sé veía a si nadie. Y eso que Ya, también se te era iba como toda un la pas. sensación. Sí. Pero Pero- bajaba. Escúchame. Ahí era. Ahora, una pregunta a ustedes. ¿Nunca han tenido un sueño repetitivo de que han estado soñando con escenas, primero un escenario, otro escenario, otro Ah, escenario? sí. Yo he Y tenido tipo- ese último. Y tipo, han tenido un sueño que ya desde hace muchos años Pasó y se cumplió. sigue, o sea, sigue, Dios sigue mío. la misma escena. O sea, es como yo les voy a explicar. Yo tengo un sueño que usualmente abuso. siempre ese sueño que siempre lo recuerdo y siempre cuando sueño, siempre cuando paso por ahí, me da miedo. Es como un sótano donde yo paso por ahí, por ese sueño. ¿Tú también? Nicole, no me digas eso. No ¿No me era digas Freddy? eso. ¿No es Freddy? Algo así, y todo está como que oscurecido. Mejor Ya, no cuenta yo- porque yo luego vamos a soñar siempre- el mismo sueño. Ellos mismos sueñan lo mismo y se encuentran en su sueño. ¿Qué haces aquí? Oye, eres Inga, te conocí. Qué abuso. Bueno, siempre tengo que pasar por ese lugar. No sé por qué, pero, o sea, solamente paso por ese lugar y ya pasar por ese lugar me siento horrible en mi mismo sueño. No sé, cada cuánto lo soñaré, pero cuando lo sueño me da miedo siempre pasar por ahí. Y siempre tengo que pasar por ahí. Es No, a inevitable. mí nunca me sucedió eso. No, lo que a mí Lo me que ha pasado. Yo me he soñado, pero así como yéndome a Ica, así mi sueño. Y me he perdido, he bajado del bus y me he perdido y he entrado por un callejoncito, pero oscuro, y no podía salir. Quería salir y no había luz, algo así, un callejón tras callejón, tras callejón, tras callejón.
Y venía como delincuente, maleado. Eso me da más miedo que un fantasma, Eso creo. es como un bucle de... Es como un no, es como un... Y no puede salir. Tiene un nombre. Tiene un nombre ¿Un de que- laberinto? No Sueño sé. tras Como un sueño. laberinto tiene... Dios No, mío. es un bucle de sueños, no me acuerdo. Sueño tras sueño. Ujú. Algo así. Qué abuso. No, pero es que Eso- tú vas, Ah, estás en un Como laberinto. Inception, pero tiene otro... Hay un juego que Otros, No, tampoco. ¿qué? Una montaña rusa te No, es refieres. como un abuso. battleground, Muñeca. no sé cómo. Battleground. Es como un... Ok, pero es como un bucle, pues, ¿qué dices? Un Ajá, bucle de sueño exactamente. que haces ahí. Ujú, ujú. Oye, hablando a mí de eso, no, no, entonces, ¿por qué no. no vamos al cementerio? Ay, Pero no, ya, tú pero- sola. Go, Al go, presbítero, go, al yo. presbítero. Oye, un Acá nada más. IRL de eso, ¿te imaginas? Ya, Ay, qué acá, pues. miedo, no. Ya pues, Paulina, Al no seas así. presbítero. Sí, va Vamos. a pasar lo mismo que dijo Katia, se descargan todas las baterías de los celulares y todo. Puede que pase, puede. Pero- por eso hay que llevar repuesto. ¿Y qué vamos a grabar ahí entonces? Por eso ¿Para hay que qué? llevar repuesto, Ajá. pues. No, Y tu repuesto se No, descarga. es que en realidad, Creo. para hacer un IRL, tipo, ya, pones tu cámara, pones el flash y ya está con lo que se vea. No más se va a ver oscuro, obviamente, pero Dios esa es la mío. idea, ir narrando, Qué ir miedo, averiguando, no. ir Mira, yo siento descubriendo. que mi alma, mi espíritu es tan débil que yo siento que o bien jalo algo o bien mi espíritu se queda ahí de verdad. Qué ¿Sabes por qué? abuso. Una vez hice una investigación del cole y fuimos al cementerio que está acá en Ya, Chorrillos sí, de sí, acá. sí. Ujú. Y era a las 5 de la tarde y no había nadie. Hoy casi Y me había- quedo encerrada yo en ese Bueno. cementerio. De verdad. Qué Oye, miedo, Sara, hermana. Danielita, te Eso pasa un sí. montón de cosas. Ah, su La madre. cosa es de que entramos a tomar fotografías y todo, porque era un examen. Y no había nadie, y solo había el portero. Entonces nosotros estábamos caminando con mi amiga, todo como que, vamos a hacer como que estamos barriendo, jalando la basura y que no sé qué. Y en esa que estoy sintiendo que jala la basura, el cielo se empieza a poner como negro. Oye, un celular está con voz, ¿Ahora sí? Ah, ya. Empiezo a sentir no, veo que el cielo se pone oscuro. Yo digo, son las 5, pues, ¿no? Ya se está Ya se está oscureciendo. oscureciendo ya. Claro. Entonces, sigo barriendo, seguimos más atrás porque nos fuimos bien al fondo, al Pero fondazo. ¿por qué estás barriendo? No entiendo. En un Pero cementerio. no era barriendo, era jalando. ¿Cómo se llama ese espiral que es así grande? Jala basura. Tiene un nombre. ¿Aspiradora? Ya, sí, es como No. un tenedor. Claro, grande. Ah, ajá. ya. ¿Estabas limpiando el cementerio o Claro, algo así? el trabajo era que me tomaba fotografía a mi amiga, que yo estaba haciendo el trabajo. Limpiando, o sea, claro. limpiando el cementerio con el Ajá, rastrillo, con el exacto. rastrillo. Cuando nosotros nos vamos más para allá, más para el fondo, porque parece como ¿cómo se llama cuando son varios caminos que se parecen todos? ¿Callejones? No, la idea es que entramos y no Ajá. encontrábamos la salida. Dábamos vueltas y ¿Laberinto? vueltas, Sí, sí, como un laberinto. laberinto, y no encontrábamos la salida. Sí, Y porque yo- acá en Chorrillos es un laberinto, te pierdes y... pero horrible. Dios Y, mío. Ajá, y yo y te decía, pero desesperas, te yo me desesperas. acuerdo, pero Yo yo lo no único que me conozco, acuerdo la es que entramos desde la puerta principal, doblamos y ahí. Cuando nosotros quisimos salir, ya estábamos en un laberinto, porque dábamos vueltas y vueltas y no encontramos. Mientras más nos acercábamos al Qué fondo, se abuso. sentía más pesado, no podíamos caminar. Ah, ya se Y era sentía como- ese pesado en los hombros, ¿no? Sí, y Ya. era como, ya se estaba haciendo más de noche, ya no era como que solo el cielo, ya se hacía más de noche, más de noche. Cuando nosotros salimos de ahí y estábamos en la puerta, estaba claro. Claro, claro, claro. O sea, no había Dios ningún mío, cielo qué gris, abuso. nada. Entonces fue como un... O bien nuestro espíritu se estaba quedando, alguien nos estaba acarreando ahí para que ya no salga. O o no sé qué habrá pasado, pero eso fue lo único que me acuerdo. Por eso digo, si yo voy a un cementerio a hacer un IR, lo que sea, yo siento que mi espíritu es tan débil que sí se quedaría, chica. No, Me no, cae- no creo que se... Creo. No, nosotros lo vamos a agarrar. No te vamos a soltar. No, pero Ajá, me nosotros da, vamos a me da agarrar de la mucho mano. miedo porque yo sí creo mucho en eso, porque yo sí sé, yo sí creo en eso. Es Yo, que- así imagínate, como- Yo creo. Creo que más miedo que un cementerio es una iglesia. Ahí es Ah, donde la obvio, gente va a obvio, dejar obvio. sus pecados, sus peores Y ahí están demonios. todos. Ahí Sí. IRL en la noche. Ay, Dios mío. Ahí No, sí. qué miedo. No, yo siento que así como, se escucha la voz de Alexis. Chicas, un saludo para la mesa. Sería chévere que pongan un IRL por el cementerio. Ah, era un audio. Ah, ok. Ah. Un IRL en un cementerio. Pucha, no, yo me mariconeo. No, Estaba no, no, no. 25 soles el tour, creo. Vayan 20. ustedes. ¿Sabes qué? Sí, ¿no? Vamos al Real Felipe. Lleven- Hay tour. No, Ya. Yo me Go, go, apunto, go. yo me apunto. lleven mi muñeco con mi cara, por Pero favor. es que en el Muñeco va a Real- en el seguirte en tu Real casa. En el Real Felipe no hay señal. No hay Ah, ya señal. fue, No ya hay fue, ya señal, fue, ya no hay fue. señal. Ah, F. Ya fue. ¿Por qué? Un repetidor, repetidor, ya. sí. No, ya Entonces- fueron. No, yo sí.
El de Sí, Chorrillos. el de Chorrillos. Mira, justo ahí a veces hacen muchas brujerías. ¿Ah, sí? Sí, justo ¿Dónde? le voy a contar ¿Dónde? una historia ¿Dónde? ya. Ahí en Acá, Chorrillos, de en acá. Chorrillos. Cuenta, ¿La que está todo. aquí? Sí, aquí, pues, aquí La nomás. única de Aquí sí, Chorrillos. ajá. Es el único ¿Por qué? cementerio de ¿Por qué? Chorrillos, ¿no? Claro, claro, es lo único. A ver. Lo que pasa es que a veces cuando tú te quieres vengar de alguien, ay no, esto es peligroso. Ya, Cuéntalo, hermana, Pone cuéntalo. pito. dice que hay un señor que nos contó en ese momento porque encontramos un gato, casi que se estaba disecando, estaba así. Un gato negro. No, un gato cualquiera. Lo que pasa es que tú, cuando dice que es una brujería que hacen todos ahí, cuando te quieres vengar o quieres matar cualquier a persona. alguien y quieres que esa a persona alguien. sufra, entonces agarras la foto del gato que más hace brujería y al gato mismo en vida, o sea, le Lo vas No, te entierras. abrazando. refieres, agarras una foto de la persona. Ah, claro, y le pones al gato y todo, Ah, y ya. lo entierras, o sea, lo entierras, lo pones en su ataúd. Y el Ok. gato va llorando, todo, y el gato se va disecando. Claro, cuando el Dios gato se está mío. disecando es porque la persona también se está disecando Claro. en vida. ¿Ah, Hasta que el sí? gato muera. Oye, también te Habla. personas Eso me hace recordar un caso que leí. ¿Y cuánto tiempo supuestamente Hasta que tiene el gato eso? muera, pues. ¿Hasta O que sea, se morir? O sea, la muerte lenta, pues, Ese lenta. es el peligroso, pues el gato no Ah, está ya, ya, ya. disecando porque no come y el gato se está poniendo Abuso. huesito, Y tú igual. vas a ir. Y la Ah. persona Es como también se tirar la está... enfermedad a la persona. Claro, que y le la está haciendo persona también daño, te está- pues. Se Ay, duplica. no, enferma. qué miedo. No se copien de eso, no se copien, es malo, no, no, Que no. sí, eso es Malísimo. lo que tú encontraste, la foto y el gato. Claro, hemos Abuso. encontrado al gato, nosotros le hemos rescatado y le hemos, bueno, no sé si estará vivo, pues, ¿no? Pero le hemos encontrado. Y Lo le dice quitaron para la foto. desamarrar. Dice, o sea, para que esas cosas no le pasen a la otra persona, tienes que hacer de nuevo otra brujería. No sé, no entiendo esa Sí, parte. sí, sí, Ay, sí. me imagino, pues no, Ajá. debe ser algo así como para que Pero- te salgas de la brujería, ¿no? Ujú. Pero Claro. eso, o sea, la brujería es Qué muy abuso. cierto, ¿ah? No, eso Es sí muy existe, cierto. eso sí Eso existe existe demasiado. Es que, pero eso para las personas que hacen brujería debes tener tanto odio, no sé, pues. Tanta para, maldad, como tanta maldad obvio. para que hagas eso, para Aunque que no lo lo mates. crean, yo tengo una amiga brujita. Entonces, a ella le piden un montón de amarres. De que la pareja se obsesione con él. Y tienes que llevar la foto, un lazo rojo, tienes que armar Tu tus cabello. peluchitos. O sea, ahí mismo es como vudú. Ahí armas tus peluchitos, lo atas con la foto y encima escribes qué es lo que quieres la persona. Oye, Así qué me horrible dijo. hacer Sí, eso, sí, de sí. verdad. Qué feo, porque No, es bien heavy. ¿Cuál es el Sí. punto de que amarres a alguien si alguien no quiere quiere estar de contigo, verdad? claro. O sea, llegar a ese No, punto no de entiendo. obsesión, de no, tienes que estar conmigo. Y ahí como eso, ¿no? vemos que la mayoría de la población está dañada de la cabeza. La salud mental es importante. ¿ah? Claro. Oye, sí, eso es cierto, Sí, es verdad. definitivamente. No, Pero qué bueno, miedo, no, sí. no. Oye, Súper eso del miedo. gato, Sí, a mí también me dio interesante, ¿ah? miedo, pero eso fue hace tiempo, me acuerdo. Y cuando estuvimos ahí, yo era chica todavía. Hay un túnel, porque es un laberinto ahí en ese... Ya, eso es un laberinto. Es un ese laberinto, cementerio, sí, ese claro. cementerio es un laberinto. Empieza con la muerte de los niñitos, adolescentes. No, es Por verdad. pabellones. Hay por Sí, eso es pabellones. verdad. Sí. Y luego hay Sí, un también. túnel donde tú tienes que entrar y tienes que bajar. Dios Tienes que mío. bajar y ahí hay puros o sea, puros ataúd. Pero yo nunca he bajado Dios porque cuando mío. tú quieres bajar es como que algo te impide. No puedes bajar. Me imagino, pues No debe puede ser bajar. todos. ¿Te ahogas? Es como, Qué sí, pero abuso. el miedo que tú tienes te duplica, es algo que no puedes, Me no puedes imagino. bajar. Entonces ahí te quedas, no bajo, ya te subes de nuevo. Ya. Ah, me ¿Sí? imagino. No, no. nunca he ido, En la los verdad. cementerios también, o sea, invaden y estas personas son, la otra vez leí, creo que personas de túnicas negras para hacer Qué brujerías abuso. masivas. Como O no sé qué religiones más. satánicas. Sí, ajá, Ya. como Oye, pero- actos satánicos, con sus capas negras. Realmente Pero eso, interrumpen. claro, pero estamos yendo ya a personas que sí pues hacen eso, ¿no? Y que quieren hacer Sí, maldad. Ya, si no van a ir al exactamente. cementerio, Claro. entonces pongan un tema de actividades paranormales, cosas que tengan que ver con fantasmas y eso. No, yo no quiero eso. Yo sí, yo No, sí. Yo sí quiero ya, No. porque esas cosas sí me gustan a mí. Oye, ya, bacán. Sí, la hace, sí la hace. Yo sí, a mí sí me gustaría hacerlo, porque la Pero verdad... qué cosa quisiera. Yo no quería ir al cementerio, por favor. No, Mira, no, no. la otra vez yo estaba en mi casa y te lo juro, o sea, te juro que yo he visto a un chibolo pasar adentro del baño. Oye, Te hablando lo de. juro, y cuando yo entraba no había nadie. Pero era una persona normal, era como carne y hueso entrando al baño y cuando tú llegas no hay nada. Ay, Y ahí es no. donde tú te asustas. Ajá, porque no es como que está flotando, sino está caminando, Escucha, normal. yo lo único que sé es que dice que cuando ves eso tienes que ser fuerte nada.
bueno También pensar. puede ser personas, tipo, a veces las dimensiones en las realidades se cruzan. Recuerden que nosotros vivimos 4 dimensiones al mismo Ah, sí, es tiempo. cierto. Sí. Y a veces Entonces, pasa No, eso. no he visto eso. la A verdad. veces puede, no Sí. sé, el universo, ya Y yo saben, también he escuchado se puede eso. combinar. Sí, yo he escuchado eso, yo he escuchado. Así que no todo es como que Sí, de las fantasmas, algo así. dimensiones. Ujú. Yo creo que fantasma o entes o como lo quieran llamar que sean súper fuertes y que tú sientas miedo, esos son los más peligrosos. O sea, esos son los que sí son malos, por decirlo, ¿no? Ujú. Pero si tú, por ejemplo, ves a alguien que pasa así de la nada y no sientes nada y es como oye, qué raro, ¿no? Como que algo, puede pasar lo que está diciendo Singa. Las Ujú. dimensiones se cruzan y Sí, ¡ra! exactamente. O sea, son muchas cosas. Pero ahorita Obvio. estamos hablando de la brujería. También existe la brujería blanca. La brujería blanca ¿Qué consiste? que curar personas. Eso es lo bueno. Oye, pero la eso- abundancia, tú sabes, eso, los Como la rituales. limpia, como la limpia. Claro, que tú Exacto. vas y te Pero bañas, esa como limpia dice- de florecimiento. como esas dice la cosas. Susi, la leche de cabra. Que te bebé bañas de cabra, leche. algo así, ajá. Te baña de leche, algo así. Mira, Abuso. yo siempre he creído en esto de la ayahuasca, ¿Qué que es mi eso? mamá lo hizo. ¿Y qué tal la Mi experiencia? mamá dice que vio el futuro, o sea, nuestro Abuso. futuro, cuando yo tenía 16 años y me vio con el cabello súper largo y vio a mis abuelitos súper viejitos morirse. Mi abuelita ya falleció, súper viejita. Y a mi abuelo ese quien vio que se murió más viejito todavía, o sea, casi bien viejito. Dice mi mamá que cuando yo estaba llegando al punto, y otras Dios cosas más, ¿no? mío. Me dice mi mamá que cuando yo estaba llegando al punto de ver cómo ella iba a morir, ya fue como que vomitó. O sea, no lo logró ver, no llegó a ver más allá. O sea, vio el futuro. Su futuro cómo- conmigo, cuando antes de que nosotros vengamos, cuando yo era muy pequeña, mucho chiquitita, pues estoy hablando de 5 años. Ella fue a hacer eso. Qué Entonces ella abuso. cree mucho en eso, pero dice que tienes que concentrarte mucho y pensar qué es lo que quieres. O sea, traer todas esas emociones, porque si no lo haces, dice que por gusto. Te puedes funciona. mal viajar. También, exacto. Ok. Entonces a Yo mí sí sí quiero me hacerlo. gustaría probar eso y a ver De qué hecho, tal. de hecho, yo averigüé. Acá en Pueblo Libre hay unos condominios. No, yo conozco una Ahí- amiga. Ahí. Sí, esos condominios hacen ayahuasca. ¿Sí? ¿En ¿Ah, serio? sí? Oye, todos son tus Dios amigos. mío. Ya, vamos a hacer un Qué IRL de abuso. eso. Ya, sí, Eso sí justo quiero. yo No, averigüé. no, eso sí hace me da como un miedo, mes. ¿sabes? Porque no Ah, me a mí gustaría, también. a mí no me gustaría saber mi futuro. Porque imagínate si yo me muero, no sé, en 24 horas o en 2 días. No, pero no, Imagínate. no te va pero a mostrar no. necesariamente eso. Claro, Sino lo tú que tú tienes quieres por que te ejemplo, muera. yo diría, quisiera saber qué tan exitosa voy a ser, no Y sé, si no pues, lo ¿no? soy. Prefiero no saberlo. Dice que Pues, si no si ya lo soy- ves, tienes la herramienta para cambiarlo. Igual nada está ¿Por qué no? dicho. No, ¿por qué no Obvio. vamos a ver a los fantasmas de afuera? Entonces vamos al cementerio. Ya. Bueno, ya ese es la ayahuasca, pero es básicamente es una droga, ¿no? Sí, Claro. sí, Es es un Pero un dice que te alucinógeno, tienen que sí. preparar, dice que te tienen que preparar porque te tienes que limpiar tu espíritu y todo antes de hacer eso. ¿Cómo? O sea, es una semana antes. ¿Qué? Sí. Sí, pues justo yo averigüé hace como un mes porque No, yo pero quería yo hacer una sesión conozco... 250 soles la sesión, Dios 6 mío. horas. No. Oye, pero, acá. pero se van a un retiro porque Abuso. dice que tienes que ir a un retiro previamente antes de hacer el ayahuasca. Porque ¿Ah, tienes sí? que limpiar tu espíritu, tu mente y todo se tiene que limpiar. su Una vez que te Primero madre. limpias tu limpias, espíritu, luego te drogas. Ya, yo conozco Qué a un rico. chico que hace, bueno, no un chico, sino su mamá hace ¿Cómo? esto de la ayahuasca. Yo ya estaba a punto de ir, pero no fui por otros temas, pero sí me gustaría hacerlo. Yo creo que es mejor porque las personas dicen que han probado ayahuasca como que se han sentido renovadas de todo, o sea, se han sacado absolutamente toda la cochinada y han sido otras personas. Dicen que te desea antes y después. Bueno, claro, Pero no yo he sé, no visto sé qué un tan video bueno. de un chico en YouTube, no sé si lo siguen, a Franks. Ya, Mm. ese chico había hecho también ese tipo de sesiones, ¿no? Ya. Y el chico, era la segunda vez que lo hizo. Y la segunda vez él cuenta, ¿no? Y también muestra la sesión y todo. En vivo. Y nos cuenta, Dios dice mío. que esa segunda sesión fue la segunda y la última porque nunca más lo vuelve a hacer. Porque en esa segunda sesión le pasó cosas totalmente diferentes de la primera. En primer lugar, siempre se sentía súper mal. Vomitó al final. Vomitó y cuando se fue a su casa, le pasaron cosas desafortunadas, como que su carro se malogró, casi le chocan, casi le pasa un accidente, cosas así súper desafortunadas. Y pasaron días y días y él dijo, ya, pues voy a hacer mi rutina normal, ¿no? Levantarme, hacerme. Y no lo podía hacer porque él se sentía muy cansado, muy triste, o sea, se sentía muy mal, fatal. Me dijo, eso puede
puede ser relativo, ¿no? Como en la primera sesión, sí, me sentí súper bien, renovado, por eso es que me animé por hacer la segunda, pero en la segunda ya no se sintió así. Entonces, eso de que tú al final te sientes súper renovado y todo eso es relativo, ya depende de cada uno. Y no te va a decir también, la que te va a ayudar a hacer la Dios sesión, no te va a mío. decir, te vas a sentir bien, te vas a sentir mal. Eso Eso ya ya es de es, cada lo uno. averiguas cuando Pero tú ya lo dice hiciste. eso, yo he escuchado de eso, que depende mucho con quién lo haces porque dice que te roban tu energía. He escuchado mucho de que tu energía, te dan energía o te roban energía. Entonces depende mucho dónde lo haces y sacan eso. Pues tú vas como que dices, la primera, ¿no? Súper renovado y bacán y chévere. Y vas una segunda vez y Pero- pasa lo que tú dijiste. Es que te roban energía para hacer, porque bueno, dicen, al menos en la selva, que necesitas de energía para poder hacer maldad o hacer el bien. O sea, ¿haces mal Exactamente, o es, bien? es Lo que energía, pasa es que en la selva básicamente. hay bastante de eso. En la selva hacen brujerías, Sí, hay limpias, de todo. de todo. Y entonces, tu mamá debe saber de eso. Ahí O nomás- sea, historias al menos. Igual- ¿no? Sí. ¿Mamá de la selva? Ahí nomás, Sí. ¿De qué parte? Chiquitos. ahí nomás podemos Todos. ver a los Ujú. famosos, por ejemplo, Megan Fox, entre otros, que vienen hasta acá a Perú a hacer el Sí, para hacer ayahuasca. todo eso, Sí, Y dicen, ¿no? dicen, y también dicen que todos los famosos tienen su brujito detrás. Sí. Para Obvio, que he las escuchado eso. limpien, para que no las malas vibras. Y tiene mucho Abuso. sentido por el éxito que pueden llegar a tener. Y no Obvio. solamente es una magia, sino Claro. también es tu perseverancia, tu constancia, ¿no? Yo creo que esto de la brujería te abre puertas, pero ya tú a ver si las aprovechas, pues, ¿no? Eso es. Yo creo ¿Se mucho en viste? eso de limpiarte, de sanarte, de quererte, limpiar mucho tu alma y te ayuda un montón. Yo creo mucho en eso sí. No, Ahora, definitivamente. En lo malo, también Saludos a obvio, Químico. pues, ¿no? Ujú. ¿De qué? Yo creo, en lo Saludos, ma- saludos aquí, amigo. Saludos, saludos, saludos. yo creo en lo malo y lo bueno también. Porque, o sea, la brujería hay. Y la Obvio, maldad siempre, también. Siempre, Ujú. siempre. Sí. De Oye, ver, la sí, qué verdad. También soy chévere. un poquito escéptica en esas cosas, pero también las respeto, ¿no? Las respeto y sí tiene algo de sentido, porque lo que me pasó, como anteriormente le he dicho, ¿no? Los eventos tan desafortunados que tienen siempre, y no fueron 1, 2, 3, fueron demasiados eventos, y como que eso ya no es ya mala suerte de mi parte, es algo como que logré a pensar de que ya me están haciendo algo ya energético, que me están mandando mala Qué vibra. abuso. Desde ahí ya empecé como que puede ser, puede ser. Mi hermana me decía, la que sí cree en esas cosas, me decía, no, antes de hacer antes de pasar el año, tienes que hacer tu limpia y eso. No, Y la verdad sí. nunca he hecho esas cosas y tampoco no lo he ¿Por hecho qué? hasta ¿Por ahora. qué crees Sería también? bonito hacer un IRL de eso, de ir a hacerte limpio. No, Algo sí, sí, así. sí. Eso sí me Dicen gusta. ¿Por qué que crees? muchos Eso políticos también, peruanos, Eso sí quieres, ¿no, Paulina? Eso sí, eso sí. tienen O leer las como que cartas. su O leer... Ah, ente protector y ¿qué? que dicen que muchos políticos peruanos tienen como que su ente lo que decía. protector y que hacen así como que rituales de sangre Exactamente, sí. en ciertas cuevas de playas y eso decían bastante de Alan. Ujú. Sí, Ah. justo, Justo lo que justo mencionaba lo que Singa. mencionaba, sí. Que es que todos los Sí. políticos, hasta la gente exitosa y millonaria, Lo obviamente hacen. saben que existe eso y siempre tienen su brujito detrás, ¿ah? que hacen Siempre para rituales, todo. eso es verdad. Y por eso es que los famosos están tan solos. Porque, pucha, si tú le cuentas algo a otra persona, su mala vibra cae y ya está. Por eso es que todos los exitosos siempre están solos al llegar a la cima. Yo creo que es por eso también. Es por eso. Y una... Abarca más cosas, creo, también, pero podría ser un punto Ujú. por el Sí, cual. dicen que también las personas exitosas siempre les va bien en lo laboral, en todo, pero En el amor. siempre hay si te va bien en el laboral, no te va bien en el amor. Y si te va bien en el amor, no te va bien en el Pero laboral. eso No es puedes en tener las general para dos. todos, creo. Claro, No puedes claro. tener las dos cosas. Sí, exacto, pero siempre a la persona exitosa, bien exitosa en tu relación, hablando amorosamente, o bien tu relación exitosa profesionalmente, pero no puedes tener las dos. No, pues, es Tal cierto. vez sí puede haber un equilibrio, pero pucha, yo creo que muy requeriría de muchos difícil. factores. Sí, es muy difícil, es muy difícil, es muy obvio, difícil. obvio. Ujú. Ujú. Y así Entonces, pues. chicas, ¿qué vamos a hacer con el IRL? Ya pues, El el IRL. cementerio. El cementerio. Cinderella. Yo creo que lo más urgente, lo que necesito es hacerme una limpia. Ah, bueno, No, Puedes sí, hacer la sí. limpia, hacernos todos la limpia a mí me y gusta. después Me gusta, el quiero pasar, que me cementerio. pasen el Pero huevo. entonces mejor que me pasen el huevo. decidan el público. que decida el Claro, público. claro. ¿Qué que dice el decida. público que está Ajá. conectados con nosotros que- ahorita? ¿Qué IRL quieren ver nosotras cuatro para
para Bueno, hacerlo. Arriba estaban diciendo más arribita de que les gustaría un IRL en el cementerio. Ay, no, eso estás pensando tú. No, acá, de verdad, por aquí había leído un comentario así. Pero igual no te sientas mal, Pau. O sea, estaríamos en grupo, pues, ¿no? No, yo pensé que iba a decir, no, yo pensé que iba a decir, Pau, no te sientas mal, ¿no? Ya no vamos, no te vamos a insistir. Claro. Es Ay, algo se apagó la raro. cámara, creo. Es que No, va ya. a haber mucha gente, o sea, no es como que va a haber uno o dos, o sea, va a haber bastante gente. Claro, si cogemos un tour, sí va a haber bastante gente. Es que igual, Claro. igual el ayahuasca sería bueno, ¿ah? Sí, sería bueno, sería bueno. Sí. Bueno, ya, al que venga, Uy, lo ¿qué que fue? venga, lo que ustedes decidan está bien. Yo voy a Se apagó aceptarlo. la- El IRL de limpia, dice Alison. Ya, va un punto, un Sí, punto. de limpia. Sí, necesito limpiarme toda la caca. Oye, Bueno, está ya. perfecto, me gusta. Puede Qué ser la de abuso. limpia. Creo que Sí. todas podemos hacer eso. Yo nunca, por ejemplo, yo nunca lo he Como hecho. que pasarte el ¿Alguien lo ha huevo. hecho de aquí? No, yo nunca me he Yo hecho. sí. Yo me ¿Cómo echo, es? me echo un baño de florecimiento. Ya, ¿Cómo? bueno, O sea, ¿cómo es? primero yo me leí las cartas con mi brujita, obviamente. Ah, tienes su brujita Sí, también. tengo mi brujita. Entonces me leí las cartas, me dijo qué es lo que me iba a pasar y que no, que iba ya. Me pasó todo lo que me dijo. Y después, a mitad del confiable, año, entonces. a mitad, sí. O sea, ¿es sí, en confiable? agosto- Sí, es confiable. Ya, pásame su contacto. Acierta, De acierta. agosto. ¿Y por qué no le invitamos? Ya, normal, la podemos Oh, invitar. sí, puede venir Sí, un sí, sí. episodio. Ay, me encanta, Claro. me encanta, me encanta. Entonces yo me hice mi baño de refrescimiento con traje de baño y era una tina donde ella me había metido. Y en esa tina había un montón de esencias, de hierbas, de no sé qué. Y mientras me echaba, iba diciendo algo. Dios mío. Y yo tenía que decir también Repetir. que sí, que tenía que salir todo lo malo, que tenía que ir la abundancia, abuso. y así unos 20, 25 minutos hasta que termina tu baño. Pero tienes que estar con la mente clara y enfocada. Ah, obvio, pues, claro, Ujú. obvio. Así Pero nomás así no. es, todo de hierbas, Por favor, ricas tengan hierbas. en consideración Sí. el presupuesto de producción. ¿Qué? ¿Qué Por dijo? favor, tengan en consideración el presupuesto de producción. Ah, sí, es cierto. La limpia, la limpia. Y también existe perfumes No me que interesa, te dice los- Cinca. No me interesa. también existen perfumes donde tú te echas y es para la abundancia todos los días porque te vaya súper bien en el día. Yo Claro, quiero eso sí he eso. escuchado. Yo quiero eso. Perfumes para traer amor, Para dinero. rezar y todo, sí, hay, sí. hay de todo. Y Sí, sobre eso todo es que son verdad. súper ricos y preparados. Oye, sería lindo. ¿Y económico o no económico? Sí, económico. 20 soles la ley de carta. Ay, soles? ¿qué? 20 soles. Qué barato. Yo nunca me le dije, yo nunca me... O Yo sea, tampoco nunca me he leído la carta. nunca he hecho esas cosas. No, la No. seña es bien linda encima, ¿Sí? bien linda. Yo ¿Por tengo dónde? una ¿Por tu amiga, casa? San Martín de Porres. yo tengo Ah, una súper amiga que detallada también también. dice que vive en Delicias. Bueno, mi amiga dice que la señora es bruja, hace esas cosas, brujerías malas y buenas. Que te dicen, ¿quién te está haciendo daño? Pero dice que es efectiva. Precisa. Precisa. Te describe la persona. O sí, sea, la te mía dice, también. mira, es una señora tanto y te está haciendo Sin que daño. le des información. Ajá. Ella te acierta. Sí, ella te acierta, dice, mira, te Sin dice- conocer. Ajá, O sea, claro. no es ¿cómo se llama? Charlatana. Ajá. Charlatana. Ajá, claro. charlatana. Y supuestamente me contaba ella que la acompañaba a su amiga para que solamente porque el señor le daba dinero y como le daba dinero, Ajá. entonces le decía, pues no, quiero que me deposite más, quiero que me dé plata, entonces la señora le hacía brujerías para que el señor le deposite más dinero a ella. Y Ala. dice que era sí. efectivo. Efectivo. Ujú. Y Ala, el Ay, señor no. siempre le Y depositaba. efectivo. Ajá. Y le daba. Y le daba, o sea, sin Oye, hacer nada. sería bueno traer a la señorita que Claro, tú dices. de Su ella, brujita. su No, sí, su ¿Quieres brujita. recomendar su brujita? Que venga, se siente y que nos hable sobre esos temas. Y que haga su Ah, cherry sí. aquí. Sí, Está bien, sí, está sí, bien. sí, sí. Yo igual le llevaba mi string ya. Yo le llevaba mi string el año ¿Ah, pasado, sí? inicio. Sí, sí, sí. Y le leyó las cartas a mis espectadores, todo bien. ¿Sí? Ujú. Ah, qué bien, chévere. chévere. Oye, me encanta, eso sí me encanta. Eso sí podría da ser una una IRL. idea Más que todo interesante. porque está 20 soles, está bien barato. Pero eso sí tenemos que correr por los taxis, pues de ella, Claro, ¿no? los Y pasajes, acá ida y ya- vuelta, ¿no? ajá, Ah, exacto. obvio, pues ida y vuelta Ajá. vamos, grabamos, luego regresamos y así. Ujú. Pero sí, puede ¡Ay, me ser. encanta! Puede ser. ¿Cuándo lo podemos hacer? Ya, chicos. Claro, que lo haga, pero de en el cementerio, que lo haga. No, creo que el cementerio ya no, ya. No. Te estoy apoyando. Ay, Ya, por mira, favor, ya. sería muy interesante ir a los cementerios. Ya, ok. Ujú. Ya, ok. Hacemos cementerio y hacemos también leída Claro. de carta. Ah, claro, Ah, podrían sí, venir los también. suscriptores. Ah, tienes razón. ¿Cuánto nos falta? ¿5 para qué? ¿Qué?
¿Para qué? 6 seguidores. ¿Así? Para ¿Cuántos que somos? nos pagan para el taxi. ¡Ay, muchas gracias! Somos 69. Aplauso, por favor. Lo que aplauso pasa es que yo le envié a mi esposo, está que me pide acá. Está que me pide, oye, pásame el link, mira, pásame el link. Yo no le quiero pasar porque no quiero que me vea. Y ya le pasé. Y este basura seguro le ha dado a varias personas ahí. Ay. Pero está bien, está bien. Aplausos para Luis. ¡Aplausos! Chicos, sí, están cordialmente invitados para hacer el IRL yendo al cementerio, nosotras 4 con producción. Si quieren acompañarnos y salir en el video con nosotros, podemos ¿Están coordinar. Así que- bienvenidos? Sí. Sí, que sea requisito que sean seguidor y que hayan comentado muchas veces también los en vivos. Sí, se puede ver el historial igual de Obvio, comentarios. obvio. Así que vamos a estar ojito, ojito. Ahora, ¿dónde se van a comunicar ellos para saber que quieren ir con nosotros? ¿No hay un Instagram? No hay un Instagram el especialmente Instagram para... de Bajo la Luna. Sí, tienes razón. El Instagram de Bajo la Luna, ahí nos pueden escribir al privado y vamos coordinando. Bacán. Así que cuando tengamos... ¿Cuántas personas podrían ir con nosotros? ¿5? ¿No? Sí, yo creo que no tiene que ser tanto. Ya, si tenemos 5 personas ya, anunciamos la fecha, cuándo y dónde lo vamos a hacer. Ya, bacán, ¿no? bacán. Me parece bien, me Veamos. parece genial. Mejor. Ya, y luego Sí. hacemos la leída de carta. Ya. Ya. Pero luego podemos coordinar solo nosotras, pues. Si no, Ya. no- Claro, no hay problema. Bueno, creo que eso fue todo, ¿verdad? ¿No? Pero ya está esperando su leída de cartas. Ya. ¿Estamos llegando a la despedida? ¿Qué? Bueno, ¿Ya? la verdad, Ay, el tema de infidelidades fue genial, ¿ah? Yo me de verdad encantó. que quería desplayarme y sí, salió genial. Sí. Y también- El yo antes y yo el después también, También. como que se fue un corrió por otro cortito. lado. Pero hablar así de ese tema fue salen muy, los muy temas bueno. interesantes. El tema que nos faltó tocar lo podríamos tocar para el siguiente, así que Claro, no hay claro. problema con ello. Nada, chicas, me ha gustado esta Sí, noche, me de verdad, gusta, me compartir gusta. con A mí también. ustedes. Aunque se cortó un poquito, ¿no? Como que Sí, se fue al el internet y principio, todo pero eso. se pudo solucionar y entramos Sí, de estuvo nuevo. genial, estuvo genial. Sí, me gusta. ¿A qué? Chorita. Muchas gracias, muchas gracias. Igual la pasé genial, de verdad, buenos temas. Y mucho Sí. gusto, mucho gusto. Mucho gusto también Conócense, para ustedes, chicas. conócense, Espero conócense. compartir más en ustedes en otros Por favor, próximos a la en otra vivo. vez más temprano, pues, por favor. Ah, lo siento. Váyate más temprano. No, lo que pasa es que hoy día era mi único día de descanso, entonces me empecé a hacer una limpieza súper Cabuzo. profunda para todo mi cuarto y Ah, sí. cuando Empezando- todo me empezando llama, el mes. ¿sabes que me duchaba? ¿No escuchabas el agua? No, yo escuchaba que alguien decía, amor, ya. No, mentirosa. Estaba duchándome. Y Mentira, en plena ducha mentira. le tuve que contestar. Y después viniendo, estaba abajo sin línea. No sabía que me habían cortado. Oye, ¿cómo entraste entonces? Por eso, le yo que llamaste, quería dice. contarles. Para mi buena suerte, su papá de Alexis, que ni siquiera lo conozco, estaba conversando con un señor ahí. Y Ya. justo yo intentando ver, pues, no sé, no sabía qué hacer. Y veo entrar a una señora y un chico entrar por la puerta. Ni siquiera Ajá. me acordaba la puerta. ¿Cuál era la puerta de aquí? Entonces, por si acaso, digo, no tengo de otra. Voy a preguntar si vive Alexis aquí. Y le digo, hola, buena pregunta. Alexis vive aquí, ¿no? Y me dice, sí. ¿Le podrías pasar la voz, por favor? Está arriba. Ahí está su papá, me dice. Ya. Y el señor, su papá, dice, Alexis, ¿eres la amiga de Alexis? Sí, señor, lo estoy llamando y no me contesta, le digo. Mentira, no te quedas No me contesta, le digo. Ya, sí están haciendo ahí unas influencers arriba, ¿no? Y yo, sí. Soy Y yo, entonces, sube nomás. Y me abrió de nuevo la puerta y subí, pues. Por eso es que subí, a mi Ah, buena sí, ¿no? suerte. Estaría hasta abajo y hasta ahorita Katia no ha llegado nunca, cabuso. No, pero ya, o sea, ya tengo línea porque ya pagaron ya. Yo Ah, hubiera ya, estado ya, llamando ya, después ya. de 1 hora y media, hubiera estado, yo estoy abajo. Bueno, tuviste suerte. Sí. Ay, chicas, bueno, Fue genial el día de hoy. nos vemos el miércoles nuevamente aquí, Ujú. esperando que nos dejen mensajitos en el Instagram para ya tomar la decisión de cuándo hacer el IRL. Que Sí. nada. ¿A qué? Sí, para el siguiente mes, sí, claro, hasta que llegue. Lo que pasa es que la gente nos tiene que conocer un poco más. Igual, muchas gracias, chicos, por haber estado acá, en verdad, por conectarse. Ay, sí. Estuvo genial los temas. Por acompañarnos Sí. todo este rato, las 3 horas prácticamente. Así que muchas gracias por eso. Esperamos que les guste todo lo que vamos a estar haciendo en este mes. Así que nada. Gracias. Gracias, Adiós. chicos. Chao, chicos, Bye, bye, cuídense. bye, bye, bye.
Eh, ¿Ya salió en vivo?